Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día CSA y Sena, comarca del socialismo autogestionario. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es el segundo directo de Radio Monotes desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. Bueno, lo hemos vuelto a hacer, lo prometido es deuda, Monoters, volvemos a estar en directo con todas, todos y todos vosotros. A pesar de los retrasos, a pesar de los aplazamientos, de la pereza del lambanato, de una izquierda y un aragonesismo desaparecidos en combate, del extractivismo y el colonialismo que pretende repoblar Aragón, reemplazando su gente por aerogeneradores, del hedor a fascismo que corre en nuestros días, del agotamiento, del cansancio y de toda esa precariedad de mierda en la que habitamos que nos tritura mentalmente. A pesar de todo ello, estamos aquí emitiendo en directo. Y es una cosa para celebrar, no solo porque llevamos ya 35 programas esta temporada, sino porque aquí no hay ni Aragón Televisión, ni Yarzas, ni dinero público a base de publicidad empujando este proyecto. Este podcast se ha levantado a pulso de vuestras escuchas, aportaciones económicas, comparticiones, comentarios en redes, como también se ha construido colectivamente esta casa que hoy nos acoge, el Centro Social Autogestionado Aisena, que gracias al trabajo y la aportación desinteresada de sus colaboradores, hoy podemos estar aquí haciendo esto que hacemos, además de hacer más grande, diversa e interesante la programación cultural de Teruel. O como también se levanta a pulso el colectivo Arainfo, el único diario libre de Aragón, que ahora más que nunca necesita vuestra ayuda para poder sobrevivir. Toca cuidar los espacios y proyectos colectivos, a pesar de todo y ante todo, ahora más que nunca, en este desierto de lo real, del sálvese quien pueda, de la conspiración y de las realidades paralelas, donde están a medio cubata de comenzar a quemar libros en la plaza pública. Lo único que nos puede salvar es lo común, la comunidad, la superación e imaginación colectiva de nuevos futuros. Sin cuidar los espacios y los proyectos colectivos no somos nada ni nadie, no somos presente, ni pasado, ni futuro. Así que, parafraseando a los compañeros del podcast Pol and Pop, miremos en el optimismo, recuperemos el futuro Aisena. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, entavant. Solo soy una alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece... Bienvenidos, benvingudes, bien plegades a una entrega más de Moliendo Gordo en Radio Monotes, esta vez en directo. El único podcast capaz de contraprogramar con un directo, una andada y un concierto en el Povo. Y no solo salir vivos de ello, sino además ser la única esperanza política real al lambanato. Y como no podía ser de otra manera, me acompaña una semana más el Monoter que, de no ser porque hace los guiones y me los tiene que explicar antes del programa para que esto salga medianamente decente, ahora mismo estaría tranquilamente en el Povo, no por andar o irse de conciertos, sino simplemente por no tenerme que aguantar más. Con todos ustedes, David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todas, todos y todes, pero vamos a esperar un poquito porque falta gente aquí, ¿vale? No sabéis. ¿Quién falta? Los tengo cuerpo presente. Esto yo no estoy al tanto. ¡Ojo! Nos han dado tantos días de gloria que a mí me parecía mal no invitarlos. ¿No? Entonces les he hecho aquí un hueco, ¿vale? Porque ahora sí que estamos... Ahora ya estamos todos y todes. Y todes hasta @teruelano, que está cortado. Pero porque la impresora no daba más de sí. ¿Se ve bien? ¿Lo veis bien desde ahí? ¿Sí? Puta madre. Pues ahora ya sí que sí. Nos has traído el quinteto de básquet del Forestalio Lambanato. Buena compañía nos traes. Es que, Julián, Monoters, hemos hablado tanto de ellos, les hemos hecho tantas miguicas, somos tan amiguicos que me sabía mal no invitar. Entonces, por lo menos, aunque estén boca abajo y de espaldas echándonos el culo, como Felipe Quito en Xàtiva o Mussolini aquella tarde de verano. Del 28 de abril de 1945, colgado. Pues bueno, qué tiempos aquellos, ¿eh? En los que se colgaban los fascistas
en plaza pública, no como ahora, que los tenemos ahí en prime time. Bueno, en cualquier caso, mejor esto que no haberlos invitado. No sé ¿Mejor esto que qué? que no haberlos invitado, ¿no? Ah, no, sí, desde luego. ¿No? Al menos que estén haciendo historia, que es lo que están haciendo aquí. Efectivamente. ¿Te has perdido? Se me he perdido. Vale, sí. Lo que creo es que a este paso llegamos antes a la Audiencia Nacional que a ser entrevistados en Escampar la Oira, el nuevo programa, el late night copyright de Yo Jorge creo que Pueyo. tenemos las mismas posibilidades de acabar en un sitio que en otro. En el otro. Así Yo creo que no, ¿eh? no, bueno, yo diría que sí. Sí. No tenemos nuestros ¿Ves muchas contactos. posibilidades de ir a Escampar la Oira? Hombre, bueno, ya hemos pedido vez y todo para que nos atiendan. Así que, de momento, nos vamos a poner dramáticos, que estamos de fiesta. Estamos de fiesta, Monoter. Estamos de fiesta, además, también por una cosa más, que esto no está en el guión. Demà és el meu aniversari. ¡Hostia, Julián! para los Julián, que no hablan- ¿te vas a invitar aquí a la peña o algo? Para los que no hablan valenciano, mañana es el meu aniversari. Pues felicidades, ¿no? Cantar un cumpleaños feliz un algo, ¿no? Se anima, Ahí ¿eh? está la gente está la gente chela. Ha sido por decirlo en valenciano, a lo mejor. Bueno, he dicho cumpleaños, he hecho la traducción sistemática, Simultánea. etcétera. Pero bueno, la gente aquí nos paga porque hagamos estas chorradicas. Así que un poco de jiji, un poco de jaja, Poco ambiente la veo yo, ¿eh? bromica, la somerdería. Bueno, ya se irá ambientando esto, ya luego Poco a poco. con lo que traemos. Así que seguro que lo entienden. No nos van a llevar a la Audiencia Nacional. Todo lo hacemos Bueno. por la broma. Ya veremos. En cualquier caso, David, ¿qué nos traes preparado para hoy? Bueno, la verdad que tengo algunas cosas preparadicas, pero antes de entrar en materias, Julián, varias cosas. La primera, nada, un fuerte aplauso a el CSA, a Pedro, el técnico de sonido, que también lo encontráis en Chocavit, a Emma Zafón por venir a este humilde podcast. A Rocío Ro por ofrecer la música y estar con nosotros. A Ana Martí y los seus veïnes, que luego vendrán con casa ya incluida. Y bueno, pues eso, básicamente porque hacéis grande la máxima de Radio Monotes, que no es otra que traer a gente mucho más inteligente, mucho más trabajadora e interesante que nosotros. Estos dos carnuzos que intentamos, con amplias dificultades, como se podrá mostrar, conducir esto y presentarlo. Así que bueno, no habéis aplaudido, joder. Un aplauso, ¿no? A ver. Bueno, y luego otra cosa que tenía por aquí. ¿Más cosas? que tenía ¿Has traído por ahí Mira a ver ese papel. Ese este papel? ese papel. Ah, Bueno, lo hemos dicho en la introducción, se ha enrollado un poco. Bueno, lo hemos dicho en la introducción, pero tenéis hacer el favor de. Gracias por la ayuda. Hacer el favor de suscribiros a la info. No sé cuántos de aquí estáis suscritos a la info. Levantar la mano, que yo lo vea. pues así Uno. está en Araifo. Tienen los mismos suscriptores que el Patreon de Radio Radio Monotes. Monotes. Vale, entonces, bueno. A suscribirse a Araifo. Que no llegan a final de mes esta gente. Sí, así es. Entonces, motivos por los que suscribirse, porque es un medio de comunicación libre de injerencias, empresas, banca y oligarcas que nos gobiernan, por supuesto. Por una información aragonesa, plural, diversa y que dé voz a los movimientos sociales y luchas que no salen en las gacetas parroquiales de los Yarza Boys, pues también. Pero sobre todo, básicamente, porque si salváis Arainfo, salváis los programas de Radio Monotes. Porque si Arainfo no hiciera noticias, nosotros no podríamos hacer el programa. Así que, 2x1 Carrefour. Si salváis Arainfo, nos salváis a nosotros. Entonces, hacer el favor, no os cuesta nada, estáis en la web, hay distintas modalidades, os suscribís y bueno, ya no tenemos excusas. Son Ya. 30 euros al año. Bueno, Más barato que luego podéis negociar. más barato que Amazon Prime. No, el paquete barato es 30 al año. ¿Sí? Bueno, luego si pagas mensualmente es más caro. Es como la 30 Amazon. años, eso te sale, vamos, tirado de precio. Te gastas menos en droga, la verdad. 2 putos euros al mes en 14 pagas. Claro. Entonces, bueno. Y tercero, ya prometo acabar con la turra promoción,
Triste es pedir, pero más triste es robar, como Ciudadanos Aragón con las tarjetas parlamentarias. Luego iremos con eso después. Así que hagan el favor de comprar algo. Comprarnos algo. Si no queréis comprar nada, tenemos caja de donativos, que no hace falta tampoco que os llevéis un producto, podéis simplemente dejar dinero. O bien el donativo virtual, que es hacerse Patreon, que también hay cosas, ¿eh? También luego pues os damos camisetas o... Sitio privilegiado en los directos de Radio Monotes. Esta Sí. chica de aquí debe ser un Patreon. Sí, tiene tablitas, ¿eh? Se ha puesto ahí. Se ha puesto en primera fila, no se todos reservados. Básicamente porque esto no se paga solo. Entonces, que tiene una mano. Esto lo pagamos entre tú y yo. La verdad que, bueno, tendremos ahí en la mesa, os podéis acercar. Ahí hay camisetas, mascarillas, que lucen bien, ahora que no son necesarias, pero Están homologadas para la viruela del mono. quedan O sea, prestosos. Sirven para las pandemias de ayer y de hoy. Quedan prestosas para cuando a vuestras nietas, nietos, nietes les contéis que habéis sobrevivido a una pandemia. O cuando la violan Vale, ellos. que sobreviviste a la pandemia escuchando Radio Monotes, además de recordar cómo acabaron los presentadores de Radio Monotes, consumidos no por el éxito, sino por una lenta y larga decadencia Siempre. que les hizo abrazar el alcoholismo y la droga. Pero eso era antes de empezar la decadencia de Eso Radio ya, Monotes. eso ya venía de casa, como único refugio vital. Veníamos ya con fondo para eso. También hay tote bags, no han tenido mucho éxito. Eso que dirían una bolsa de tela de toda la vida. Los modernos dicen tote bags. Parece que- Un amigo mío que vive en Berlín me dijo, ¿cómo llamáis a las tote bags en Ah, mira, en tote España? bags. Y dije, ¿tote bags? Pues eso. Así que vamos a hacer como estamos haciendo aquí un Joseph Arkham. Target, focus. Nos vendemos movidas de energías. No, La energía somos nosotros. correcto. Así que bueno, si queréis, que no es obligatorio meter una pistola, pero bueno, Bueno, así ayudáis un poquito. ya está bien que parecemos aquí los criptobros, ahora que ha caído el Bitcoin y las NFTs esas, Sí. y ahora no sé en qué hay que invertir ya, yo estoy perdido. Pues de todo, ¿no? Si lo que quieres es que te robe, pues ya sabes. Que aquí ya está bien de estafar al personal. Bueno, eso, nosotros también somos una puta estafa, eso lo tiene Eso, todo por el eso. mundo claro, ¿no? Bueno, yo qué sé. Bueno, aparte de esto, ¿nos has traído alguna cosa más o qué? Pues claro, Julián, no traigo la sección Estrella. favorita, estrella, el moliendo vivo. No vais a bailar al ritmo de Ponaeri, lo siento. Ni el salseo chafardeo tuitero, es una pena. No. Qué desastre, va a ser Qué un desastre. segundo directo. Pero me he inventado una cosa. Ah, bueno. ¿Vale? Has traído una sección nueva. Esto tiene mucho más mérito. He traído Empieza por una ahí. sección nueva y en haciéndola, bueno, Lo vendes muy mal, ¿eh? Normal que no nos paguen en el Patreon. la sección nueva en realidad no es tan nueva porque me la he copiado, ¿vale? O sea, empezamos ¿De bien. Jorge Pollo? Y no, de Jorge Pollo nos dejó tirados. Este directo. Te ha dejado más tirados que una colia. Entonces, Mm, ni olí ni perdó. ¿vale? Ni olí ni Si perdó. va a salvar al aragonés, decía. Bueno, déjame, está ahí en esas movidas. Bueno, la cuesta es que sí, me lo he copiado por hacer algo distinto y me lo he copiado de uno de los podcasts más escuchados de Cataluña. Ahora ya no lo hacen. Pero me lo he copiado. Referentes. Sí, porque si copias a Ese lo es grande. nuestro futuro. Copias a lo grande. El podcast se llama Copias a alguien que ya no nos pueda demandar, ¿no? Efectivamente. La sotana. Se llama La Sotana, pero no va ni de curas ni de misas, ¿eh? No sé, cabrones. Ya os penséis que somos aquí unos beatos. Ni de pederastia, espero. Va de fútbol. Que la verdad que entre religión y fútbol, pues básicamente es lo mismo. Unos tienen al Papa Francisco y otros a Juanma Castaño Correcto. como referentes. Ambos dan la misma turra y la misma pena al intentar hacerse modernos. Entonces, pues bueno, se podría ser equiparable. Pero bueno, les hemos copiado una movida a la sotana, que ahora ya no hacen tanto, pero que se llama uno por uno, que también hace el marca, es decir, tampoco es una cosa muy elaborada. Para el nivel de la sotana, pues, no, es que como no los conocéis. Algunos sí que lo conocerán, ¿por qué? ¿No? Emma Pero, ha hecho así. El nivel medio de los sotaneros, el sutanerus, es más bajo que el mío, así que por eso he podido llegar. Bueno, básicamente es un uno por uno, esto, ¿no? Que hacen el ranking de los futbolistas o de lo que sea, y les ponen una nota, un comentario, ¿no? Y básicamente lo hacemos porque se acerca la temporada, el final de la temporada de las Cortes de Aragón o en la política aragonesa, ¿no?
Y ahí, pues bueno, todos sabemos que queda un año, pero que ese año es el último año de legislatura, ya sabes para lo que es, ¿no? Comienza Para la hacer fiesta. campaña, ¿no? Correcto. Claro, pues, ¿para qué vas a esforzarte? Si igual te tiran, ¿no? Como ciudadanos. ¿Para qué voy a hacer algo? Así que vamos a repasar un poco los personajes que nos han acompañado esta temporada en Radio Monotes y he aprendido una cosa esta semana, que es metérselo por el culo. ¿Cómo? Sí, esto suena muy heavy. ¿Qué? Puede sonar muy heavy, pero es una cosa que utilizan mucho en redes sociales para decir que te gusta mucho una cosa. Ah. Que me lo meto por el culo. Pues Claro, nos vamos a meter da- por el culo este da gustico. uno por uno. Nos probamos. Así que esto no lo hemos ensayado, es la primera vez que lo hacemos. Sí, Solemos- pero bueno, no ensayamos ningún programa. Te quiero decir, va a salir- Entonces- Lo que pasa es que aquí no podemos editar. No os traemos Flying Free, pero os traemos una cosa que seguramente os suene. Lo enchufo, le doy. Venga. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Jorge Azcón, el Xavier García Albiol blanco de la derecha aragonesa. Proclamado para resucitar el letargo del PP aragonés en el que había asumido Luis María Beamonte, Sisi Monoter, ese que estuvo antes que Azcón dirigiendo el PP aragonés, que si no es porque te recuerdo el nombre, pues tampoco habrías caído. Actualmente gobierna con guante de seda y puño fascista de Vox en la ciudad de Zaragoza, rodeado de polémicas y censuras. Ha conseguido en 3 años fundirse la Fundación La Bordeta, ha censurado la web municipal de la famosa portada que tenemos por aquí de la Jotera Orinando de Eva Cortés, a la que mandamos un cordial saludo, del disco de Ozaguer Chilo 5 y también perteneciente a la Asociación de Aragonés Nogará. También se ha pagado by the face y a cargo de las cuentas municipales los cursos de inglés para aprobar el FIRST y tener algo en el currículum por si esto de la política se acaba. Y también le ha montado una food truck al colectivo antiabortista Red Madre en el Parque Grande de Zaragoza, entre otros recortes de partidas de cooperación al desarrollo, al movimiento vecinal, a la economía social y solidaria. Básicamente, una impecable gestión, como nos tiene acostumbrados el PP aragonés. De momento, compatibiliza la alcaldía con su postulado al jefe de oposición de las Cortes de Aragón. Sin embargo, está próximo a su fin como alcalde de Zaragoza. Y no le faltan relevos a la altura para la alcaldía, con un Ramón Celda, presidente del PP de Zaragoza, que igual un día te vende unas botos de agua para que bajes al barro, como hizo con Pedro Sánchez de la última crecida del Ebro, que otro te sale con un tuit impreso en DIN A3 para, en plan, compro oro, tramitar la siguiente iniciativa parlamentaria del Partido Popular. Vamos, pura creatividad, innovación y think out the box para la alcaldía de la capital del país. Así que no sufran Monoter, que el espectáculo está garantizado. Tomás Guitarte, el Lenin de la España vaciada. Rookie revelación en el Congreso de los Diputados, no tanto por sus intervenciones o por lo que ha conseguido para Teruel, sino por haber convencido a Pedro Ballín de que en el rural también hay gente capacitada para llevar a cabo hasta iniciativas parlamentarias. Ahora se lanzan las autonómicas y municipales, no solo para Teruel, sino también para Huesca y Zaragoza, internacionalizando el conflicto de la despoblación, casi parecen la ETA, porque dicen que es imposible revertir la despoblación si no se toca el pelo antes también en las diputaciones y los gobiernos autonómicos, que son los que tienen las competencias y las perricas. Toda una declaración de intereses, pasando del no hay futuro para nuestra tierra con estas actuales políticas a hablar bien de Motorland y del gran premio que se celebra, que pagamos a escote todas, ahora ya, todas y todos los aragoneses, esos 8 millones que cuesta su canon, para que 4 pijos con mono de gasolina contribuyan más al cambio climático. Aún así, han puesto nerviosos a más de uno y la verdad que de eso nos encanta en Radio Monotes, así que solo por eso habría merecido este viaje. En Taiwán, Tovarich Guitarte. Ciudadanos, los jugones de la legislatura.
Para lo que me queda en el convento, me cago dentro, han debido de decir los de Daniel Pérez Calvo. Y es que, ¿para qué elegir solo a uno de Ciudadanos a Aragón? Se acumulan las siguientes maravillas durante la legislatura. Abuso de tarjetas parlamentarias con el Curro Jiménez de las Cortes de Aragón, Ramiro Domínguez a la cabeza, supuestos delitos sexuales drogando a mujeres o meter a unas cuantas contrataciones municipales con empresas propias, como hizo nuestro favorito concejal, magufo osteópata terapeuta holístico preferido, Ramón Fuertes. Porque ¿para qué quedarse solo en estafar al personal con las pseudociencias si puedes hacerlo también desde las instituciones públicas, ¿no? ¿Por qué parar? A lo que hay que sumar lo más top del momento, que es el concejal o ex concejal de Ciudadanos en Andorra, de poner la cuenta personal como cuenta del partido para recibir las subvenciones municipales correspondientes al grupo parlamentario. Montar una destilería para hacer ginebra con el nombre de The Three Stupids y, si te he visto no me acuerdo, cuando el partido te reclama los dineros y, o mejor aún, justificar la acción diciendo que los urbanitas de la organización autonómica solo quieren boicotear la labor política del partido en el mundo rural. Duras declaraciones de Monoters, como dura va a ser la vuelta de la vida mundana de más de algún ciudadano del cambio tranquilo con tal derroche de cultura de esfuerzo en su vida política. En fin, Monoters, como ya dijimos en su día, unos cuantos en Ciudadanos entendieron que el cambio tranquilo y la reforma era antes de su chequera o tarjeta de crédito que de las instituciones. Vox. Más fascistas que una mani de Jusapol y más vagos que la chaqueta de un guardia civil. Desde que propusieron al guiñote como patrimonio cultural inmaterial en las Cortes de Aragón, no se les ha conocido más esfuerzo y trabajo parlamentario. Su diputado por Zaragoza en el Congreso es concejal en el Ayuntamiento de Madrid. No hace falta decir nada más del chiringuito de vagos y maleantes que tienen montado. Ignacio Urquizu, la Manuela Carmena alcañizana y coach rural de la España por aprovechar a media jornada. Penitente del destierro a la España vaciada, con el que el sanchismo le premió tras apoyar a Susana Díaz. Y ahora también penitente de selfies semanas enteros desde la alcaldía de su ciudad natal, Alcañiz. Este año ha hecho más procesiones y ha tocado más del tambor que en toda su puta vida. Entre sus últimos éxitos se encuentra alentar al pelotazo urbanístico en el mundo rural con la excusa de la pandemia y del teletrabajo, o continuar defendiendo el sumidero de dinero público de Motorland como proyecto estratégico que fija y asienta población en el Bajo Aragón, a pesar de que se fundan las perricas en másteres y despachos más amplios para sus directores. Nos vendió el pufo de que Aragón era nuestro jallo para acabar siendo el mirlo blanco de un lampanato que entre macrogranjas, macromataderos y macroparques y macro lo que se invente está haciendo de Aragón algo más parecido a la Kansas de Donald Trump. Parafraseando el título de su último libro, otra política es posible y si es la de siempre, mucho mejor. Maite Pérez, rutera de tambor, bombo, jotas y selfies para el pueblo, pero sin el pueblo. Nuestra Erasmus por la despoblación favorita parece que este año no va a tener estancia en el extranjero para solucionar los problemas de la despoblación, no por ganas, sino porque no hay cámaras libres para antes de agosto en Aragón Televisión que le cubra el viaje. A pesar de esta decepción, el año de Maite Pérez ha sido brillante. Secretariado de Reto Demográfico en la nueva Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez y reelegida la búlgara con casi el 100% de los votos como secretaria general del PSOE de la provincia de Teruel, con la única propuesta y promesa de volver a intentar un plan estratégico que no pudo hacer los 4 años anteriores en las que también estuvo como secretaria general del partido en Teruel. Al menos esta vez la confección del plan estratégico ha arrancado y lo ha hecho reuniéndose con un sector de futuro y de modernidad que es la Federación de Cazadores de Aragón. Porque, piensen bien, Monoters, no sean maliciosos, si sus políticas dejaron a Teruel casi sin gente, ¿por qué no aprovechar la carrerilla y continuar con los animalicos del monte y dejar a Teruel también sin animales? Una apuesta de futuro sin fisuras, la verdad. Y es que Maite Pérez, además de esforzarse en su plan estratégico, ha dejado titulares que pasarán a la historia, como el que dejó en su última entrevista en el diario Teruel. Hay que desdramatizar el debate de la despoblación. A mí me gusta hablar de las oportunidades de la España desaprovechada que las tenemos. Siempre positivo, nunca negativo. Titular a la altura de cuando en Heraldo dijo: quizás nos extralimitamos con la ley de derechos históricos. Maite es una máquina de generar titulares que te deja entre el ridículo y el espanto más absoluto. Aunque para espanto su última polémica en las Cortes de Aragón, cuando un diputado del PP le reprochó
que solo tenía rasmia contra la despoblación cuando se quejaba de los arbitrajes del Club Deportivo Teruel en los playoffs de ascenso de Primera Ref. Y es que Maite Pérez ahora se ha hecho futbolera y sabe en qué categoría juega el Club Deportivo Teruel, igual o más que su jefe Javier Lambán, de los equipos turolenses, tuiteando sobre Mbappé el día que ascendía al Utebo y el propio Club Deportivo Teruel. Se jugaba el playoff. Así que solo nos queda gritar Lambán, 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 Lambán. Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual. Lo nostre molt honorable president Javier Lambán, la abuela del Twitter de Españita. ¿Para qué quieres a Vox si tienes de presidente a Javier Lambán? Se preguntarán acertadamente nuestros monoters. Pues bien, en esas estamos gobernados por un tipo cuyo argumentario, base y acción del gobierno se fundamenta en los grupos de cuñados del WhatsApp, donde le cuelan desde el inminente fichaje de Mbappé por el Madrid hasta el bulete que Alberto Garzón nos quiere hacer a todos veganos. Para acabar negando la existencia de las macrogranjas en Aragón, aunque tengas más gorrinos por gente en el territorio y tu propio gobierno no autorice la instalación de más granjas en la mayoría de las comarcas. O mejor aún, apostando por unos Juegos Olímpicos de invierno como motor de desarrollo para el Pirineo, a pesar de que tengan que transportar la nieve en camiones desde las partes altas de la montaña, porque ya no queda nieve en las propias pistas de esquí. A este paso, el temor para las próximas elecciones en Aragón no va a ser si dan los números a PP y Vox para gobernar, sino más bien a ver si dan los números para no sufrir otro gobierno del lambanato. Arturico Aliaga y su guitarra, el Tony Soprano aragonés. Año convulso para nuestro Elvis Presley particular. Entre purgas y pisos patera para volcar votaciones de congresos, se ha fundido a media militancia del partido decano del regionalismo aragonés. No tanto por las expulsiones y expedientes, sino más bien por la pandemia de enfermedades coronarias causadas entre sus adeptos ante tales disgustos acumulados en sus locas maniobras para controlar el partido. Aun con todo, aún le han sobrado fuerzas para amenazar con problemas legales a todos aquellos municipios que se opongan a la instalación de macroparques de renovables y de no firmar por presión popular un nuevo contrato de 5 años para hacer más moticos en Motorland, a pesar de que sus intenciones eran no condicionar la acción futura del gobierno de Aragón, del próximo gobierno de Aragón. Vamos, que está en plena forma para continuar hundiendo el regionalismo aragonés, y cualquier día de estos amanecemos con una cabeza de aerogenerador en nuestra cama, o mucho mejor con la cabeza de José Ángel Biel recién decapitada en nuestras sábanas. Y para finalizar, @terolano, el criptobro turolense de las renovables. No es político, pero como si lo fuera, como diría nuestra invitada en Mazafón, es el típico cantamañanas que te lleva traje para que no pienses que se ha hecho rico robando cobre y te dice: esto que yo te traigo va a crear mucho empleo. Enseña unos gráficos inventados que aseguran que la iglesia suele decir será el nuevo Silicon Valley, dice no sé qué de un impacto económico que se ha sacado de los santos huevazos, y si es necesario, oye, echa el resto y se viene arriba comprando un Nespresso para el local de los jubilados. Y quien dice un Nespresso dice líneas de autobuses, residencias para terceras de la edad y hasta luz gratis durante 40 años con fábrica de nitrógeno correspondiente. Enganchadísimos en Radio Monoters a este cantamañanas, nuestra heroína tuitera particular y sus cojones forestalios, que insulta, amenaza, amedrenta y crea bots en Twitter, cero pruebas, pero tampoco cero dudas al respecto, para perseguir a aquellos que creen que la posibilidad de un modelo eléctrico más justo, democrático y distribuido para el territorio es posible. A pesar de holdear con cojones en esto de los macroparques de renovables, desde Radio Monotes creemos en la reelección, y para ello se lo pedimos que se disuelva y entregue las armas tuiteras de sus manos. Y hasta aquí el 1x1 de la tercera temporada de Radio Monotes. Como habéis podido ver, Monotes, estamos en la absoluta y miserable mierda. No peor que en el Madrid de Ayuso, pero tampoco mejor cuando molíamos gordo con José Ángel Biel en la política aragonesa. Unos tiempos, unos glory days. Aún así, todavía hay esperanza y no dejemos en nuestras manos, y lo dejamos en vuestras manos. Si hace falta presentarnos a las elecciones para arreglar esto, nos presentamos. Estaremos donde la militancia Monoter nos pida, como Pablo Iglesias. Sin más, despedimos el 1x1 hasta el año que viene. Sean buenos y, sobre todo, no obedezcan al lambanatos. Monotes presidente. Monotes presidente. Monotes presidente.
sin más dilación, continuamos con la entrevista de Moliendo Gordo en directo. La mejor entrevista de la temporada, esa es nuestra apuesta. Cero presiones, David. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a Emma Zafón, periodista y escritora, autora junto con Chimo Bayo de No iba a salir y me lié, un poco como nos ha pasado a nosotros en Radio Montes, y colaboradora de medios como El Salto, La Directa o Valencia Plaza. Fuerte ese aplauso, Monoter. Bienvenida, Gracias. bien plegada, Emma, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joder, qué impresión, ¿no? Bueno, Aquí entre la izquierda desangelada de Aragón, de hombre, Teruel. estamos aquí, bueno, desangelados estamos. somos la izquierda pura. La izquierda cerveza pura. creo que era para mí. Desangelados. Sí, bueno, pero más vale solo que mal acompañado. Entonces, Eso siempre. Claro, nosotros somos puros y Puros y castos. puros y castos. Puros y cautos. Antes de arrancar con las preguntillas, lo prometido es deuda. Te dijimos por Twitter que si venías a Radio Monotes ibas a tener garantizada la nacionalidad turolense completa. No solo has venido, sino que además te has atrevido a venir a un directo Monoter. Mil gracias. Así que no tenemos excusa. Te has ganado sobradamente no solo la nacionalidad turolense, sino que además sacar el carné, me lo has dejado aquí. Este magnífico carné que te certifica como ciudadana de pleno derecho de la República Despoblada Turolense. Joder. Qué maravilla, muchas gracias. No está ni copiado eso, también Oye. ha sido una copia. Solo una cosa y sin rencores. Sí. ¿Soy el segundo plato tras la negativa de Jorge Puello? No. Sin rencores, sin rencores. ¿Quieres- Yo lo acepto, me refiero. No. Él es un tío guaperas, joven, ¿Quieres que- mediático. No, si ya lo ahora con entrevistamos. programa. Ah, vale. La idea era. Te contamos la historia. La idea original era entrevistar a David Alegre. Sí. Pero David Alegre se le hizo bola venir. Entonces cundió el pánico. Y vinieron varias propuestas. Silvia Cebolla también estaba. Y luego estabas tú y Jorge Puello como... O sea, porque a tú te veíamos bastante difícil que vinieras aquí. Sí. A estar físicamente aquí. Una de las razones por las que no era nuestra primera opción, y Era tampoco la era última, eso. era que era muy complicado. De hecho, la conversación fue como... yo, David, diciéndole, se está complicando la cosa. Y le digo, lo intentamos con Emma, y me dijo David, inténtalo si quieres, pero no va a venir. Mira. Sí. Y fuiste la que sí que vino. Y, exacto. Mis pronósticos son, vamos, ni Aramis Fuster. O sea, te digo. Si fuéramos buenos pronosticando, no estaríamos aquí. Bueno, ha coincidido la segunda Pascua, que tengo festivo el lunes en Barcelona. Ah, o sea, vale. este ha sido gran Ha sido gran punto. Gran punto Yo también para poder- tengo festival en Barcelona. para poder venir. Teníamos pensado irnos a algún sitio de esta zona durante estos días. Quería volver a mi alma mater, a mi tierra, kilómetro cero, Alcañiz, pero al final he venido a Teruel. Eres de la alma mater de la ciudad de la Carmena Alcañizana. Exacto. Es que he estado escuchando todo el repaso y habéis tocado tantas personas que me han hecho gozar y sufrir a la vez. A la vez. A la vez. Hostia. O sea, grandes hecho con esa figuras como Arturo Aliaga, que ya estaba en ese Hombre. entonces cortando el bacalao en Motorrun Aragón. Yo he estado muchas veces en Motorrun Aragón como periodista en el paddock y tal. Evidentemente la Carmena Alcañizana, Ignacio Urquizu. Que voy a decir aquí que no sabéis quién fue a la boda. Yo me acuerdo de la boda de Ignacio Urquizu en Calaceite. Se casó en Calaceite, en Calaceit. Primicia aquí. Ignacio Escolar. Ignacio Escolar. Ignacio Escolar. Ignacio Escolar Bueno, poca sorpresa también te digo, con Ignacio Escolar a veces. con la pareja de entonces, que no es la de ahora, porque la de ahora tiene 15 años menos. Evidentemente. Ojo, se ha Eso hecho, luego entraremos se a ha- lo largo de la entrevista porque hay varias preguntas. se ha hecho un Risto Mejide, Ignacio Escolar, quizá. Un poco. Un poco, vaya. Porque Con, te- Quizá sea. con futura paternidad incluida, claro. Cuando te juntas con un útero joven, Bueno, puede ser padre a los casi 50. A ella igual le trae un hermanito, ¿no? Ya tiene uno. Más que un hijo. Por Sí, la edad. sí, un hermanito. El bisnieto de Arsenio Escolar, casi. Hostia, eso es peligroso. Sí. Oye, viene cargadísima, Emma. No le hemos hecho Pensaba todavía que íbamos a hacer ni aquí una- un salsa rosa turolense. Sí, Sí, y venía sí, ya sí. preparada. Nuestro objetivo original de esto era eso, ¿eh? Lo que Hombre, pasa es que claro. luego se ha hecho Yo estoy grande. haciendo puntos para que alguna televisión autonómica me dé un tómbola otra vez. ¿Sí? Pues en Aragón Hombre. Televisión tienes lo que pasa es que eso Escríbele ya- a Jorge Pollo. Claro. Y hago la sección. Claro.
Lo que pasa que sí, Si no puedes es- hacer sección en Valencia, que se van a gloria de ser Hombre, el primer claro. programa que tiene no sé qué lenguas. Para la franja. Claro. Claro, bueno, ahí no, palabras malditas. Había como en Canal no había un listado de palabras malditas, pues en algo televiso Sí, también. sí, yo eso también la sufrí muchísimo ¿Sí? cuando estuve aquí. Yo seguí toda la tramitación de la ley de lenguas de la Rudi. Sí, ahora- Ahí hubo sangre. Ahí hubo sangre. Bueno, ya veremos. Ahora nos lo cuenta. Cuenta, Ahora lo cuenta. contaré. Bueno, volviendo al tema del carnet, se comenta que si lo presentas a los distintos saraos gubernamentales del Lambanato, te dan subvenciones o descuentos para que montes tu propia oportunidad dentro de la España desaprovechada. Así que ya sabes, disfrútalo, pero con moderación y sobre todo desdramatizando el debate de la despoblación. Siempre. Siempre. Así que si te parece, ya comenzamos con la entrevista. Esto de ahora era la pre-entrevista, que Para adelante. El calentamiento. el calentamiento global. Bueno, para arrancar y situar un poco a nuestros monotes, pregunta clásica ya en los arranques de entrevistas de Radio Monotes. Cuéntanos, ¿quién es Emma Zafón y por qué se dedica a esto del periodismo y de la escritura y qué hace en un podcast como este? Bueno, lo de que hago en un podcast como este ya estaba claro. Soy el tercer cuarto plato, que me coincidió con Puente. Han cuadrado las cosas y estoy aquí. Bueno, Y Técnicamente no eras el tercer o cuarto plato, es que Bueno, te da igual, veíamos... da igual. Julián, me parece no. súper bien. Que me parece súper bien. Y encima he venido a comer. Yo vivo en Barcelona y aquí vengo a comer. en En Barcelona serio. se come. En Barcelona se come bien. eh, Me acompaña un catalán. Va a quedar así el tema, no va a haber más polémica, pero en Barcelona no se Pero- come bien. Y se creen que sí, Eso. pero no. ¿No? Proyectan ahí como... Ay, sí. Hubs. Hay muchos hubs ahora de todo. Y de Pero no. empanadas de estas argentinas o... Empanadillas hay un montón. O sea, en el momento en el que un establecimiento de empanadillas argentinas y de empanadas llega a tu barrio, corre. Huye. Se empieza a gentrificar. Están ya en Sants, ¿eh? Sí, no, en San Andreu también. Yo vivo en La Trini, de momento ahí estamos tranquilos con nuestros bares Paco de toda la vida, pero no se descarta que pronto haya dos bigotes de empanadas argentinas. ¿Y qué hago en el periodismo? Estudié periodismo... no sé. No lo sé muy bien. Pero sí que lo tenía bastante claro. Estudié en Barcelona. Me volví a Castellón, me salió trabajo como toda buena castellonense. Yo he trabajado en el sector de la cerámica. Y del sector de la cerámica, una Semana Santa, es que yo llegué aquí porque mi padre tiene muchísima afición a subir a la rompida de Calanda. Hemos subido con él casi todos los años. Le flipa. ¿Este año también? Este año no, hace tiempo que no Te sube. perdiste un show. ¿Qué pasó? Huelió. Salsa rosa. ¿Qué ha pasado? A Maite Pérez no le dejaron bajar a tocar el bombo. Sí, hizo una rueda de prensa y todo diciendo que el alcalde le había prohibido dejar. Oh, claro, es que ahora están los fachas. Bueno, siempre son fachas en Calanda. Facharanda, ¿no? O sea, Pero es una cosa brutal lo de aquel pueblo. O sea, Tuvieron a Luis Buñuel y ya. No. Es que echaron a Luis Buñuel por rojo y ahora medio pueblo vive de él. Eso tendría que estar prohibido. O sea, son una panda de hijos de puta. sí, Bueno, sí, eso sí. pasó también ahí al lado de Olva con Pertegaz. Que le echaron por marica. Y Y luego ahora se es- vanaglorian de que Pertegaz nació ahí. Nació Y ahí. Pertegaz se fue a Barcelona y no quiso volver a saber de ese puto pueblo nunca más. Pues eso. Total, que en un año que me fui con mis amigas y fuimos a la primera hora de Andorra, que era por la noche, que yo nunca había visto una rompida por la noche, y al día siguiente íbamos a Calanda, me encontré de putísima casualidad con una periodista que trabajaba en la comarca, que no trabaja, Esther Esteban, y se me puso a preguntar muchas cosas y dije, ¿por qué coño me estás preguntando esto? Yo no sabía que era periodista. Y me dijo, no, porque soy periodista de un medio de aquí. Y yo digo, hostia, ¿y buscáis gente aquí? Y me dice, sí, normalmente. Cuando os digan eso de algún sitio, sospechad. Por algo es, ¿no? Por algo es. Y sí, eché el currículum, me llamaron enseguida y estuve casi 4 años en la comarca, en Alcañiz. Viví 3 y pico en Alcañiz y luego la última parte en Valderrobres. Y ahí ya cerré Aparte de la de etapa. Robles era intentando huir, ¿no? Buah, sí, no, ya dije, a ver, no estaba quemada de Alcañiz, estaba quemada de esto y ya me largué. Pero bueno, conservo buenos recuerdos, me lo pasé muy bien, aprendí un montón del oficio, porque te tienes que espabilar, pero de la hostia en un medio local. Y conservo, ahora que hablábamos de las rompidas y todo esto, ¿sabéis estas carpetas? A ver, no sé, igual lo tengo yo solo, de que, no sé, que guardas tus títulos o algo así académico que tengas, no sé, un FP o un... La mía es un cartón de seguro. Eso.
Pues yo tengo el título de la carrera, tengo el superior del valenciano, tengo un B1 de mierda de inglés que me saqué por casualidad y tengo mi título de la Escuela del Tambor de Alcañiz. Ahí en esa ¡Ojo! misma carpeta. Aplauso, Monoter, Hostia, esto no lo sabíamos, ¿eh? Estoy más orgullosa de ese título Que del B1 de inglés, ¿eh? que del resto Hombre, casi. ¿a dónde va a parar, joder? Es que entras ahí ya. Hostia, igual es lo que se ha sacado este año Ignacio Maite Urquizo. Pérez. O Ignacio Urquizu. Maite Pérez los selfies. Ignacio Urquizo se lo ha sacado con créditos de libre elección, ¿no? Hombre, es que llevaba de la Complutense. Bueno, nacida en Llucena, Sí. muy cerquita de pueblos turolenses, de la contorna con el territorio turolense. Escuchen el audio que tenemos preparado. ¡No! Sí. Tenemos preparado. Desde Matarraña Radio, en el corazón de una de las comarcas más emblemáticas y especiales de todo Aragón, nace esta nueva emisora con el objetivo de dar voz a los protagonistas del día a día en cada una de las 18 localidades del Matarraña y con la humilde intención de entretenerles cada día a todos ustedes, a nuestros oyentes, mediante unos contenidos plurales y cargados de la energía positiva que caracteriza a este territorio. Hoy es tu día. Disfruta de las pequeñas cosas que te hacen grande, porque hoy es tu día. Hoy es tu día. El día de informarte sobre todo lo que pasa en nuestras comarcas. El día de soñar despierto. El día de reír con un chiste malo. Pero sobre todo, no olvides que hoy es tu día. Presenta Emma Zafón. Bueno, pues sí, es un paso más, una evolución, además paso de prensa a radio ya directamente, lo que me va a permitir aprender más, mejorar y bueno, diversificar también un poco mis conocimientos, así que toda novedad así sea bienvenida. El Matarraña para mí. Bueno, Esto no te lo esperabas, ¿eh? Esto estaba en el Momento Penélope Cruz en videoclip de Mecano. Sí. Esto está en YouTube, ¿eh? Sí, ya. Está en YouTube. Ahí salían algunos. Ahora ya algunos de ellos ya no están en la política, pero salían ahí también unos cuantos. Y luego mucha gente en el vino español, porque eso sería un vino español ahí. Hombre, claro. En desfartado, ¿eh? Ahí se regaló. ¿Sabéis por qué se llamó? O sea, esto no era realmente... Se llamaba el programa Hoy es tu día, pero esto no era inicialmente Hoy es tu día, esto era la desconexión territorial de la cadena SER, del hoy por hoy. Y cuando... cuando pusieron a Pepa Bueno para dar tanta caña al PP, porque es lo único que, bueno, es lo único que estaba, por lo que la buscaron, para dar tanta caña al PP, y el clima se enrareció tanto, mi jefe dijo, aquí se acaba la marca SER, así, o sea, esto es muy contra el PP, no sé qué, hoy es tu día, súper optimista, súper coach, súper cosas positivas, ¿qué pasa en los pueblos? Amas de casa, os queremos aquí en nuestros micrófonos. Fue la escuela de Ignacio Urquizu, seguramente, en política. Urquizu estaba por encima del bien y del mal. Pero está súper guay porque entonces no existían las redes, ni bueno, sí, Facebook y así, pero no era tanto como ahora, o por lo menos yo no estaba tan activa. Y tenía 26 o por ahí, y era bastante capulla, como se ha podido escuchar, bastante flipada, Bueno. corporativa, así como Sí, voy a darlo aquí todo con mis conocimientos Voy a de heredar la empresa. plantas de purines, ¿sabes? Qué gran aportación. Bueno, ya, Y primer- está muy guay que eso no trascendiera más que ahí. Y vosotros, cabrones, que lo habéis encontrado. No, de pura chiripa. Pero lo que otra, David hace muy buena labor de periodista, o sea, está muy desaprovechado como biólogo. Aquello era... Bueno, tampoco hace falta mucho esfuerzo para ser biólogo, voy a decirte. Bueno, oye. Eso solo sacó Ana Obregón. O sea, tampoco hay mucha pérdida. Eso era ya por el año 2014 que inaugurabas Matarraña Radio del grupo La Comarca. Ya habías sido periodista en papel por las comarcas del Bajo Aragón para el mismo grupo de comunicación, tras licenciarte en periodismo en Barcelona. ¿Cómo es eso de hacer periodismo en las comarcas turenses y por qué pasas de una urbe llena de oportunidades como es Barcelona, Barna, a trabajar en las comarcas, eso que ahora los modernos llaman la España vaciada? Por dinero. Porque, básicamente yo... Está muy cara. Claro, yo vi que acabé la carrera, que lo que te ofrecían en Barcelona era, con suerte, yo qué sé, 300, 400, 500, no sé, ya con muchísima suerte, 1.000 euros, y que ya en esa época era imposible vivir. Entonces me volví a Castellón, intenté buscar trabajo en... Bueno, había pasado por el Mediterráneo, no sé si lo conocéis, os suena, de aquí por proximidad,
y aquello era un campo de concentración en aquellos años y no quise volver, porque sí que me lo ofrecieron. Y sí que es verdad que el Mediterráneo, o sea, como para salvar también un poco esto, en su día pagaba bastante bien para lo que era la prensa escrita. Y nada, acabé en la cerámica y tal, y así que sí que llegué a Teruel porque sí que me ofrecieron primero una beca de 800 euros y luego me hicieron contrato fijo y tal, 1000 y algo, y la verdad es que en Alcañiz podía vivir bien con 1000 y algo euros. Todavía no se había gentrificado Alcañiz. No, La, no estaba la gentrificado. cerámica castellonense, otro campo de concentración. Ah, bueno. ¿Sí, no? Sí, yo estaba en una que me parecía, pero en plan de no lo sé, o sea, como un campo de algodón, o sea, era muy cruel, era, no lo sé, muy, muy nazi, muy con los horarios, y incluso tenía un jefe que me prohibía hablarle en valenciano, que es en plan, tío, estamos en la Alcora, o sea, Aquí sabrá me prohibía, que es como, yo lo hacía porque me la pelaba la cerámica, ¿sabes? Pero entiendo, joder, la presión de gente que paga hipotecas y que alimenta a sus hijos diciendo, hostia, pues yo sí que lo voy a cumplir, ¿sabes? Y me acuerdo que cuando yo estaba, vino un tío que vino a trabajar, que se incorporó nuevo para llevar el mercado alemán, yo estaba en exportación, se incorporó nuevo del grupo Porcelanosa. Y vino y dijo, coño, esto al lado de Porcelanosa parece una comuna hippie. O sea, ese era el sitio bueno. Ese era el sitio bueno. Y digo, coño, ¿cómo debe de ser Porcelanosa para que eso te parezca una comuna hippie? Porcelanosa que lo citó, ¿no? El que ahora es el héroe de la libertad en Europa, ¿no? Zelensky, ¿no? Dijo ahí que... Porcelanosa. Estaban haciendo negocios con los rusos. Había corten, que hay gente muy peligrosa aquí, ¿no? No vendáis. Sí que es cierto que ahí porque hubo como bastante así debate en redes y tal, no sé qué, que han citado Porcelanosa, sí que es cierto que aquí se obvió que yo creo que hay un trasfondo bastante potente a nivel del sector de la cerámica, que es que hay una parte de la materia prima que es entre porcelánico y pasta blanca viene de Ucrania. Que no sé cómo está quedando ahora con el tema de la guerra, la verdad, estoy bastante desconectada, pero ahí había un torniquete más de lo que se vio. ahí Ahí había. indirectas. Cerrando un poco más del periodismo de proximidad, local, de comarcas, rural o como se le quiera llamar, el hype de la España vaciada parece imparable y con él una especie de vuelta a lo rural, tanto del periodismo como en lo literario, que trae cosas buenas, como las nuevas visiones y recuperación histórica feminista del rural, que protagonizan obras como la de Irene Solá, Canto yo y La montaña baila, María Sánchez, con Tierra de Mujeres, o Amuriza Miren con Basa. Pero también trae cosas terribles, como desde la literatura cipotuda, que llamamos en Radio Monotes, como las lecturas de regeneracionistas del españolismo, o con la trilogía de la España vacía, de Sergio del Molino, el paternalismo de un hipster en la España vacía, del liberal español sin liberalismo Daniel Gascón, o la reacción de en forma de feria de Ana Iris Simón. Cuéntanos, Emma, ¿cómo ves esta vuelta al rural desde lo cultural, periodístico y literario? ¿Está sirviendo para romper la visión tradicionalista, folclórica y esencialista que tiene el mundo rural? ¿O, por contra, se está reforzando una excesiva romantización del rural con peligrosas consecuencias? Y la pregunta más importante, ¿tú que eres más de la España vaciada o por aprovechar de las oportunidades o de la puta España? Yo soy de puta España. ¡Puta España! Y no me pensaba que podría decir esto aquí, pero me gusta cuidado. mucho este sitio. Sí, no, igual luego la puerta no está esperando. Bueno, yo creo que en lo que has citado hay una brecha de género bastante importante, y es que yo creo que perfiles como Sergio del Molino o Gascón, o sea, sí que sé por qué, pero me cae muy mal para la poca presencia que tiene en mi vida. O sea, esto es lo que me sorprende. Que ven en lo rural algo perdido, algo que ellos creen añorar, que realmente, o sea, evidentemente que está superado, pero que no es tanto lo bueno que puede tener la vida rural, como más ecológica o más de proximidad o no sé, más comunitaria, sino el puto patriarcado. O sea, estos señores lo que echan de menos es tener a una maripili en casa que les haga el cocido cuando ellos lleguen de trabajar. Punto. Entonces, no lo sé, a mí me parecen válidos todos los análisis, pero en este caso es que están demasiado condicionados a su condición de hombres blancos heteros, que no ven más allá de otras realidades
y que no ven que en muchos casos el medio rural, yo hablo por mi pueblo, y de verdad que he conocido como variedad y me centro solo en el mío porque creo que es lo más justo, porque hay realidades bastante diferentes. Pero mi pueblo, por ejemplo, del que se va la gente porque le da la puta gana, porque en mi pueblo hay faena, porque hay fábricas de cerámica, la realidad es muy incómoda para homosexuales, para gente no heteronormativa, para otro tipo de, no sé, para divorciadas incluso. La madre de un amigo mío se divorció a los 15 años y se largó del pueblo, y es que tenía a su tía carnal, que le iba a su casa y le cantaba jotas a la mala mujer divorciada. Hace 15 años pasó esto. Mi mejor amigo del colegio es homosexual, ahora ha salido del armario, porque es que estoy trabajando en un proyecto fotográfico sobre esto. Y le contacté para ver si quería participar y me dijo que sí, pero que en ningún momento quería que apareciese su identidad, que él se está reconciliando con el pueblo, pero que hay realidades que él todavía no puede asumir. Tenemos 35 años, él todavía no ha salido de esto. Y en concreto en mi pueblo, sé que hay pueblos diferentes, pero oficialmente viviendo y haciendo vida como tal, no hay ningún homosexual, no hay ninguna lesbiana, no hay ningún trans, no hay nada diferente a todo eso, ni, bueno, mucho menos poliamores o estas historias. Entonces yo creo que sí, que yo soy de pueblo y que lo reivindico muchísimo, ciertos valores o sencillez o la proximidad, la vida comunitaria, pero que hay que abordar otras cuestiones que permitan que la vida sea más cómodas. Yo al final me fui de mi pueblo porque no encajaba. Y esto nos pasa a mucha gente, creo yo. Sí, no, yo creo que esta gente se fija mucho ahora en el rural, básicamente porque les permite entrar en los circuitos culturales de Madrid, ¿no? Hombre, también. Han tocado una gallina de los huevos de oro, claro, eso está claro. O sea, te conviertes en referente de algo, o sea, tienes una idea en la cabeza, la expones mínimamente y vende, y a tocar panoja. Ya, ¿no? Y tú tiramillas. Y de tertuliar con Alsina o que sea. Y de comilona con Juan Manuel de Prada y no sé qué y no sé cuántos. Y a la vida del intelectual y te quedas... Pero vamos a ver, señor, si no, o sea, es que no está aportando nada nuevo bajo el sol y encima es rancio y encima ni llegas a rascar como la profundidad de toda esta situación. Sí, no, por eso... lo de Cipotudos no ha sido un invento nuestro, viene de un artículo del Español que un poco hablaba de Manuel Javois, Eduardo Lucas o algo así, bueno, toda esta cuadrilla. Juan Tallón también, ¿no? Que es como que de malotes, canallitas. De canallitas, ¿no? Y pues bueno, esta gente también va de canallitas porque luego iremos con las lenguas. Pero en el gascón, sí. Bueno, y también Sergio del Molino, porque huyó miserablemente de un pueblo donde el 80% de la gente hablaba un valenciano, entonces le perseguían. Claro, porque, bueno, es un refugiado lingüístico, Sergio del Molino. Es el primer refugiado lingüístico. Le dijeron buen día y se acojonó, o sea, dijo aquí, ya después de esto va la cámara de gas. Y a partir de eso tuvo la brillante idea de venirse a Aragón. Entonces, claro, nosotros no hacemos mal, pero joder, o sea... Es que tenéis talento para replegar aquí cosas que os vienen. Mierda. Sí, no, también para crearla, ¿eh? O sea, supongo que de aquí a nada la van a hará como, ¿sabes? ¿No? Porque el otro día propusiste una salida, yo creo que la única salida, para que al año que viene no nos comamos a Javier Lambán, que es hacerle refugiado en Cataluña, ¿no? Entonces, ¿cómo va el proceso? Estás hablando ahí... A mí de momento el PSOE no me ha contactado, yo les puse en copia, yo dije, vamos a hablar, porque no estoy, o sea, estoy muy a favor de empadronarle en mi casa a Javier Lambán, creo que haría un gran bien a la humanidad. A la política catalana le daría cierta vidilla y aquí os lo quitaría de encima. Es un 2x1. Es un 2x1. Que se pudiese presentar a las elecciones catalanas, que pudiese ahí abocar bilis y casi unificar, ¿no?, toda la doctrina facha que puede rondar por ahí, que también hay, evidentemente. Y, no sé, y ya puestos a hacer el ridículo con un presidente, pues hacerlo bien. Claro. Es que lo estamos haciendo mal nosotros. Este es un mindundi, el Pere Aragonés, que hace el ridículo. El vuestro lo hace bien. La de, hombre... Se marca unos tweets que, sobre todo los fines de semana que dice David Augusto, que no tiene ahí a nadie parándole los pies. Tweets y declaraciones, ¿eh? O sea, sí. 24 hours.
Bueno, vamos ya con las lenguas, con una pregunta de lenguas, porque si hay algún fet diferencial que caracteriza la comarca del Matarraña es que charran catalán. Afirmar esto es algo que no ha estado y sigue no estando exento de riesgos en el propio Matarraña, como has recordado en varios de tus hilos tuiteros, donde has repasado sucesos bochornosos como els fets de Codoñera, de la Codoñera, o las presiones que sufriste por varios alcaldes durante la tramitación de la famosa ley de no lenguas de Aragón, con los invents de la PAO y el PAPIP. Estuvieron a un cuata de, como rula por Twitter, llamarle al castellano la polla, lengua aragonesa propia de otros lindos lugares de Aragón, porque ya sabemos, Noters, el castellano para las élites aragonesas siempre es la polla, aunque tengamos lengua propia. En fin, lo del Matarraña no es algo sorpresivo, más bien es la repetición de algo ya visto en la batalla de Valencia o en Sesilles, y que, como bien caracterizaste, se basa en la sustitución de la terminología per chapurriau y fabla, que nega una identidad incómoda entre gent objetivamente facha. ¿Cómo viste esta situación como periodista? ¿Hasta qué punto es una situación que se puede revertir? Y con esta revitalización del aragonés que estamos viviendo, con las movidas que hace Jorge Puello en el programa Charrín Charrán, o el arranque de Academias de las Lenguas Aragonesas, ¿ves alguna posibilidad de que se normalice esta excepcionalidad lingüística? No lo sé del todo porque ahora estoy bastante desconectada a nivel de gente del territorio, o sea, en el sentido de que no estoy allí, no hablo cada día con la gente y demás. Sí que en el Matarraña era dentro de... Porque hay más pueblos en el Bajo Aragón que se habla catalán. Codoñera, hemos citado, es Bajo Aragón. Torrecilla de Alcañiz, Cañada de Beric y a lo mejor me dejo algunos, eran muy pequeños. Y allí sí que el ambiente era absolutamente irrespirable, o sea, lo de la Codoñera era una aberración democrática que se viviese en este tipo de situaciones de tensión cada vez que se abordaba un tema lingüístico. Y en el Matarraña sí que es verdad que había hay movimiento facha, y de hecho el Yo parlo chapurriao nace de allí. Pero yo creo que la gente que defiende el catalán, aparte de que evidentemente está más amueblada, no sé, es como mucho más paciente, mucho más constante, sigue adelante, tienen Ascuma, que es Asociación Cultural del Matarraña, participan en temps de franja y hay como 3 o 4 cabezas visibles, Nacho Sorolla, Carles Terés y tal, y van trabajando en este ambiente de desesperanza. Es que realmente el problema está en el facherío que impide que eso se normalice, que el facherío al que le molesta que su lengua sea reconocida y sea regulada como catalán. El facherío que no quiere que los alumnos del Matarraña estudien catalán en el colegio, que es que les haces una santa putada, porque se lo tienen que estudiar después, porque muchos van a morir a Tortosa o a Tarragona o a Barcelona a estudiar. Y no lo sé, yo creo que en este sentido, de alguna manera, la parte de Chunta... Claro, es que Chunta es otro tema que no se ha tocado. Bueno, aquí... De momento lo hemos tocado. Sí. Hoy, perdona, lo hemos decía... tocado hoy. Hostia, es que son muy blandos con este tema, son muy poco jarrais. ¿Con este solo? Bueno, yo hablo de este, que es el que sé. Les falta lambanato a Les los falta de Chunta. lambanato. O sea, yo me acuerdo cuando estaba tramitando la ley, que estaba Nieves y Beas, que no sé qué opinión nos merecerá porque ahora ya hace tiempo que está muy desconectada, pero yo como mínimo en este tema la respetaba y fue una tía bastante combativa, pero han sido como muy flojitos. O sea, la ley se ha quedado como está, van a impulsarlo de la academia y tal, encima se están poniendo de acuerdo con el tema del aragonés, que hay ahí como también que si el concello de no sé qué... No, que no hay una unificación. No hay una unificación ni de criterios ni de nada. Pero Xavi nos puede contar. Xavi, ¿quieres participar? Sin declaraciones. Y tal, pero el hecho de crear una academia, que está muy bien, evidentemente, el hecho de normalizar algo, el hecho de poder impulsar, yo creo que realmente lo del programa de Jorge Puello es... A ver, para lo que estamos viviendo ahora es un paso bastante importante. Lo que pasa es que nos conformamos con miguitas, porque es que es lo que tenemos, porque es que si no ya directamente es que no te levantas de la cama. Está bien,
Pero quizá el hecho de que, no sé, desde las instituciones o desde cualquier sitio haya cierta unanimidad por la cultura y por el patrimonio y por la lengua, es que me da igual que sea patrimonio, coño, es que es lo que habla la gente, punto, se ha acabado. Este respeto y esta unanimidad y esta, no sé, una cierta voluntad de desarticular ese terrorismo del chapurriao, en este caso de la fabla en el norte, pues hasta que eso no exista aquí, la batalla está bastante perdida también. Como en otros sitios, me refiero, no como en Valencia, como en otros sitios. Bueno, aquí igual se extingue y ya aquí está Regulinchi, sí. Aquí Ya. está más Regulinchi que en Valencia. En Valencia, Sí. los últimos 8 años, por lo menos, ¿no, David? Se ha notado cierto impulso. No le laves la cara a Compromís. No le lavo la cara a Compromís, pero o sea, eso lo han dicho amigos míos que no son de Compromís, Bueno, que dicen que Compromís son unos reforts. claro, es la chunta progresista de... Para que tocan más pelo en el gobierno. Pero bueno, no sé. No sé, siguiendo un poco, ¿qué te parece? No sé si controlas mucho Compromís, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Los ves unos blanditos? Es que yo tengo demasiados amigos en Compromís, porque eran los que salían conmigo de fiesta hace 15 años, que eran ¿Qué hacían pues de como fiesta? yo. Seguro que se drogaban. Todos Seguro nos que- drogábamos. ¿Quién no se droga? Nosotros no. Así es. Nosotros no nos hemos drogado. Hay gente de fiar se droga. Padre está ahí, te lo puedo decir. Yo no me drogo. Yo no me drogo. La gente de fiar se tiene que drogar. Me da como apuro hablar mal de Compromís, por eso, porque tengo como vinculación afectiva con gente que no con cargos, me refiero. No tengo ningún tipo de... No hables mal de ellos. No hable mal de ellos. Sí que son blanditos en algunas cosas, que como todos, que gobernar en coalición es una mierda, estar en minoría es una mierda, gobernar territorios... Es que al final no es que gobiernes territorios fachas, es que toda España es facha porque Franco hizo muy buen trabajo. Y te encuentras ahí con unos equilibrios de poderes y con unas claudicaciones que en verdad no tendrían que suceder así, porque dices, te estamos pagando para que no claudiques, pero lo acaban haciendo y piensas, igual si lo hacen todos, es porque se tiene que hacer, no lo sé, no tengo ni idea. Lo hacen por la transversalidad. Transversalidad y claro, y no perder representación porque te bajan los ingresos del partido y... Eso también. Hostia, a mí me tocó bastante, que yo tengo un amigo en Compromís que es un cargo de la Generalitat y cuando lo vi con... no lo diré, ¿Baldoví? me sabe mal. No. Cuando lo vi con escolta la primera vez me supo mal, te lo tengo que decir. Porque estaba amenazado por grupos o sea, católicos de extrema derecha. Peor les parecería a los escoltas que dirían hace 5 años registrándole ahí en Manolo. los festivales y ahora escoltándolo. Hace 5 años le estaba pegando No, y una ahora... paliza y ahora... Me supo mal ese momento de la vida, en plan de... Hostia. Pero no lo sé. ¿Queríais que rajase de Compromís un poco? No. Vale, yo Hombre, ya se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, ¿eh? Podemos continuar con los fachas. Sí, hablando de fachas, estos días se ha hecho medio viral una noticia sobre la cancelación de unas jornadas de memoria democrática en Zucaina, un pueblo muy próximo a Tuyucena natal, por temor a la ultraderecha. Un hecho que para nada es un hecho aislado en estas comarcas del País Valencià. Sin ir más lejos, el año pasado se canceló el concierto del grupo Tito Pontet en Montanejos por temor a que la música en Valencià alentara también a la ultraderecha. Como buena conocedora del terreno, ahora sí, de este terreno, y imagino que seguirás vinculada, ¿qué está pasando por las comarcas del Altmíjar y de Alcalatén? O sea, ¿se nos comen los fachas en estas comarcas? No, ya estaban. De hecho, voy a puntillar, o sea, Zucaina está próximo a Lucena, pero es que además mi padre es de Zucaina, me refiero, tengo a mi familia paterna en Zucaina, y es que además mi primo era el anterior alcalde de Zucaina por el PSOE y la que hay ahora es la del PP, y ahí hay picazo entre familias. Y puedo rajar la gana de esta tía, o sea, claro, es que le arrebató la alcaldía a mi primo del PSOE. Eso con mi primo no habría pasado, lo de cancelar las jornadas de memoria democrática. Bueno, que está en el PSOE, tampoco te flipes. Bueno, pero el PSOE ahí en Zucaina es como, no sé, el Partido Comunista en cualquier otro lado. Como en Ayepuz, seguro. Como en Ayepuz. No sé, el señor No alcalde. lo sé porque tampoco se dio la situación. Pero yo creo que esto siempre ha pasado y no lo sabíamos. Es decir, en los últimos 40 años de democracia se han cancelado un montón de cosas o directamente no se han impulsado. Bueno, como todo, o sea, es que no se han abierto fosas comunes, es que no se han abierto memoriales, es que no se ha hurgado de dónde venimos,
o sea, no sabemos a quién coño tenemos en las cunetas, ni se ha hecho un memorial de nada, o sea, ni se ha trabajado en esa memoria histórica. Y ahora este tipo de cosas se empiezan a hacer un poco virales por las redes sociales, por no sé qué. Seguramente la persona impulsora tenía algún contacto en prensa y tal, y saltó, y ahora como que todo coge más entidad. Pero es que yo creo que esto es lo que ha pasado siempre, siempre. De todos modos, ¿tú crees que con el tema de la despoblación, la falta de servicios, el abandono institucional y todo esto, el mundo rural se está... ¿Fachizando? Claro, echando en manos de la ultraderecha, ¿no? Por este descontento. No lo sé, en el caso de mi pueblo, en mi zona en concreto, la gente se ha tirado al sector más ultra por 2 temas, los toros y la caza. Ya está. Pues mira, Maite Pérez va en buena línea, entonces. No, pues precisamente el otro día leía un artículo que hablaba sobre todo de las elecciones andaluzas, de que había mucho, tanto en Castilla-León, y Andalucía había... Y León. Y León, vale, perdón. Disculpa a los leoneses. Calai te va a tirar Vale. de los pelos. Bueno, que había mucho trasvase, más de lo que he esperado, entre Vox, entre Partido Socialista y Vox. ¿No? El tipo hablaba del felipismo, pero eso no viene a cuenta, un poco para justificarlo, ¿no? Entonces, da un poco la sensación de que evidentemente les azuzan con temas de esos, aunque, vamos, el PSOE se siente súper cómodo. Súper cómodo, o sea, no... Con estas mierdas. No tiene dificultades, pero claro, esto es como comprar el original, ¿no? O sea, es decir, ves a por el original que seguro, vamos, aquí toros todos los días. Efectivamente, o sea, yo supongo que la gente del pueblo, ¿no? Cuando ve a un ministro que está con el Partido Socialista ahora mismo, ¿no? Que te dice que comas menos carne o que no sé qué, con ese cuantos, ya te viene el otro comiéndose el chuletón y todas estas mierdas, y es como, estos son los buenos. Y además yo creo que en mi zona y aquí, o sea, realmente el componente españolista pesa, ¿eh? Me refiero, bueno, yo creo que tiene más peso tiene bastante más peso de lo que tendría que tener algo tan absurdo. Sí, ¿no? Porque a priori pensarías que debería estar en crisis básicamente porque el Estado no llega, ¿no? O sea, no. Luego, si lo trasladamos, ¿no? a Cataluña, con toda la distancia, evidentemente, ¿no? Es también una crisis de Estado. La aparición de la España vaciada es un manifiesto de eso. Entonces, sí, debería de ser como más crítico, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en Aragón, más o menos que conozco algo el asunto, me da la sensación que como no tiene vehículo que lo canalice, pues Teruel existe, pero hasta de ahora, Junta Aragonesista, por ejemplo, pues tenía sus dificultades. No, pero el PAR, ¿o qué? Bueno, yo creo que El PAR es más Teruel, ¿no? Sí, su fortaleza es la Teruel. provincia de Teruel. Yo creo que ahí obedecen... porque Teruel, por ejemplo, fue un problema para acceder a la autonomía por vía rápida. En concreto por todos los José Ángel Vieri que se atrincheraron los ayuntamientos de Teruel. Pero a mí me da la sensación de que ahora obedece más a otra cosa, que es una cosa que yo denomino la economía de la escasez, que básicamente en los pueblos los que otorgan trabajo son las instituciones públicas. Entonces, si un cártel ha habido en Aragón, eso ha sido el PAR. Entonces, y en un espacio ¿no? territorial como este, donde escasea ese tipo de cosas, pues bueno, mejor que votar al cacique. Me gusta mucho la definición del PAR como cártel. Es súper ajustada. O sea... Ahí en una cuesta, ahora ya el edificio está derruido, había una pinta que ponía PAR, Partido Amigo de las Recolocaciones o algo así. O sea que... Una buena definición. Sí. Mucho mejor que las siglas originales. Continuando un poquito más con los fachas, hablando del PAR, el escampe de la ultraderecha en parte también ha tenido su traslación al campo de la izquierda, ¿no? Las feministas y las luchas del colectivo LGTBIQ+, antirracistas y ecologistas han puesto nerviosos a más de uno de la izquierda chuletón. Perfiles como Edu Galán, Juan Soto Ibars, Daniel Bernabé, Víctor Lenore reparten catecismo desde Twitter y sus columnas sobre la vuelta a lo material de la izquierda, mientras no paran de llenar sus textos con batallas culturales que ellos mismos generan para ganar el clickbait, a la vez que hablan del victimismo de las identidades cuando se pasan la mañana, la tarde y la noche por Twitter llorando ante cualquier crítica. Como los has combatido bastante por Twitter, te queríamos preguntar,
Le estamos dando demasiado bombo a la opinión de una gente que tiene las neuronas justas para pasar el día y no cagarse encima. ¿Es el hombre blanco, cis, occidental y heterosexual la principal amenaza política, social, cultural y o económica de nuestro tiempo? Hostia, me dais mucha responsabilidad con vuestras preguntas a la hora de responder. Se escucha poca gente, ¿eh? O sea, los de aquí, No pasa nada. Hostia, es que yo creo que con esto es que se genera como un bucle porque en algún momento tocan una tecla conservadora y ven que les hacen caso. Y en el refuerzo positivo. en ¿no? el refuerzo positivo. Y les hacen caso, me estoy refiriendo a que les dan faena, que les dan columnas, que les dan espacio en los medios de comunicación. Y mi teoría, y sobre esto iba mi siguiente columna en Valencia Plaza, Ojo, exclusiva. ojo, Otra exclusiva. es que su visión conservadora, en cierta manera, o como mínimo conservadora de lo que era la izquierda de hace 50 años. Rojiparda. Sí, rojiparda, machista igualmente, y que no, a la izquierda tampoco le gustaban los maricones y estas movidas. Es que yo creo que triunfan entre cierto público, entre ellos, entre la gente que les da trabajo, entre los editores de los medios de comunicación, porque de alguna manera confirman a los editores de los medios de comunicación, que ahora tienen 60 y pico años, que lo hicieron bien, o sea, que su generación no fue un puto desastre y no fue una puta mierda, que no condenando a violadores o que siendo ellos mismos unos violadores no estaba tan mal, porque fíjate, lo importante es lo material, ¿no? Algo así como que son como las... ¿Sabes el tío de 60 años que se tira una de 20 y lo celebra toda su puta vida? En plan, hostias, que no se fabrican pollas como las de antes, como la mía, ¿no? Pues esto... O sea, este tipo de columnismo es lo mismo, pero en materia intelectual, de que les confirma que lo que ellos vendían hace 40 años era válido, como que, no sé, no les aleja de la importancia de la hora. No sé si me estoy explicando bien, porque lo quería plasmar por escrito, pero era un poco esto. Yo diría que son el hilo de continuación. Es decir, que mantienen el lazo. Que no se entre rompe la cadena del frío efectivamente. del régimen del 78. Sí, del machismo y del dominio heteropatriarcal que ha dominado. Y me da la sensación de que juegan un poco esa dualidad. Ahora, evidentemente, creo que, como comentabas, cómo les dan de comer. O sea, ellos viven en la polémica constante. Como han dado de comer, por los medios de comunicación están la hostia. Y yo creo que también hay mucho... con un personaje que no hemos escrito ahí, pero que a veces también tiene salidas de ese rollo, Antonio Maestre, todo mi respeto a Antonio Maestre, no en eso, pero que me da la sensación de que tiene esas salidas, me da la sensación de que también hay mucho fracaso o que les prometieron cosas grandes con el ciclo post-15M. O se vieron en algunos sitios, ¿no? Y es como la impotencia de coger esa banda rojiparda como para continuar pintando algo. Puede ser que además atacan el tema, o sea, se centran en el tema material, ¿no? Como diciendo, mis padres a mi edad ya tenían un piso, y te quedas ya. Pero es que vamos a ver cuál es el problema de que tú no tengas un piso, ¿no? A esta edad me refiero... ahora mismo, en una economía desindustrializada y terciarizada, en el que todo es sector servicios, prácticamente el único bien que queda para especular en España es la vivienda. O sea, es que el único bien así como muy, muy tangible, muy, muy fijo. Entonces, quizá, al reivindicar eso, no te tienes que ir a la década de los 80, sino que tienes que mirar qué coño está fallando para que el único bien para especular o para que la gente que venía del franquismo con propiedades y dinero siga pudiendo mantener todo ese privilegio, se haya centrado en la vivienda. O sea, es que es como una causa de causa-efecto muy, muy, muy distorsionada la que hacen. Sí, no, es la base electoral del Partido Socialista, también por otra parte. Sí, las clases medias rentistas, ahí juega la partida. Otras cosas, por eso nunca van a hacer una reforma digna de los alquileres o control de los alquileres. Es que se juegan su electorado. Bueno, claro, es que hay gente, o sea, y además que hay propietarios, hay intereses, hay grandes fondos que pagan campañas electorales. Esa es otra, sí. Bueno, vamos a dejar un poco de lado el facherío, o no tanto, para adentrarnos en tu faceta más literaria. Escribiste No iba a salir y me lié, un gran viaje por la ruta del bacalao,
junto con Chimo Bayo, un referente, allá por el año 2016. O sea, bueno, Chimo Bayo un referente antes, me refiero. El libro es del año 2016. Una novela altamente recomendable en la que un par de ex-ruteros, desde la decadencia y la nostalgia de que cualquier tiempo pasado fue mejor y el de la ruta insuperable, intentan resucitar el espíritu de aquellos gloriosos años de la ruta de Stroy. ¿Cómo te surgió la idea de escribir esta novela y cómo va eso de escribir con Chimo Bayo? ¿Qué objetivo perseguíais con la novela? ¿Hacer memoria de la ruta o pasarlo bien recordando aquel momento en el que Valencia era el centro de la fiesta y la música electrónica? Chimo Bayo escribe también como edita vinos tintos. Te voy contestando, ¿vale? Empieza por la última. Por lo último. No. Es mejor el vino. Es mejor el vino, a lo mejor. Hostia, bueno, es que pues. cuesta ordenar las ideas. En general. Por lo que sea. Cuesta ordenar las ideas y para mí, y creo que esto... ¿Te cuesta a ti o a Chimo Bayo? A ellos. Porque yo me documenté con Chimo Bayo, con Quique Jaén, con Luis Bonias, o sea, con más gente con la que hablé del momento. O sea, que yo fue un trabajo documental que era en plan... Tenían lagunas. Quique Jaén yo creo que no tantas, pero el resto era como, pero a ver, pero espera, céntrate, pero ¿qué drogas se consumían? Bueno, estaba... No, es que no se ponían de acuerdo entre ellos en las drogas que se consumían. En no sé qué, en si esto pasó este año, el otro, el no sé... Que a ver, que en cierta manera, si tú te remontas a hace 20 años, cuando tú empezabas a salir, también te bailan las cosas. Ya, a ti claro, como... ahora va a ser cosa de la edad, ¿no? No, pero añádele aditivos. Sí. Me refiero que a ti ya te pasa, cuando ya le has añadido aditivos, pues es un festival de desmemoria. Pues esto se me ocurrió porque yo tengo amigos ruteros en Lucena, que iban a Valencia y que rodaban y tal, y una noche me junté, no sé por qué, con ellos, y empezaron a hacer memoria, no sé qué, no sé cuántos, y de la ruta del bacalao, pues es que no se hace res en esta vida de la ruta del bacalao, y como que se lo pasaban muy bien, que te reivindicaban esto. También es verdad que era un momento de la nostalgia de los rojipardos, de que ahí era todo. Claro, primero que eran jóvenes, es que eso ya da mucha nostalgia. Los 80 eran mejores, claro, coño, tenías 20 años y las resacas te duraban media hora. Así es muy guay ser joven, o sea, es muy guay los 80, son muy guays los 80. Y así, y me desperté al día siguiente, pero con también mucha resaca y tal, y dije, hostia, esto me gustaría trabajarlo. Y me engorilé un poco yo sola, y entonces un amigo me dijo... Tendrías que llamar a alguien de la ruta para que te explique cosas, porque nosotros somos unos mindundis. Y me dijeron, llama a Quique Jaén. Y yo digo, no sé quién coño es Quique Jaén en ese momento, la verdad. Y opté por Chimo Bayo, porque todos habíamos bailado su temazo y tal. Y me cogió el teléfono enseguida y me dijo, vale, estupendo, tal, quedamos, tal, fluyó y dije, pa'lante. Y así. Chimo Bayo resucitó con ¿qué era? ¿Era Pescanova o en la lata de atún esta? El atún calvo. Atún calvo esto. Resucitó, quiero decir, muchos de mi generación lo conocimos por ese anuncio de atún. No sé, mi padre me lo dice en plan de tu a este xigli has arreglat la jubilació. Oye, pues me parece súper de izquierdas hacer esto con alguien. Por supuesto, o sea... ¿Cómo están las pensiones? Ha llegado más lejos que el ingreso mínimo vital. O sea, que ya a partir de eso, o sea, ya... Este señor a saber cómo cotizaba en aquella época. Claro, es que él estuvo... Bueno, claro, esa primera, en la época, a saber cómo cotizaban. Es que yo tampoco me lo he llegado a explicar, tampoco le pregunté. ¿Se lo gastaría todo en aditivos, además? Tampoco te creas, ¿eh? Hostia, es que yo he conocido gente muy perjudicada y os sorprenderíais de lo bien amueblado que está Chimo realmente. Porque es que si no, yo creo que ni sobrevives ni eres capaz de continuar tu carrera hasta los 60 y... Tiene 1 ahora. Es del 61 él. Pues ahora tiene 61. Y... sí. Bueno, 61 era en octubre, de hecho. Y... De verdad, que es que no es por defenderle ni nada, pero que está bastante mejor de lo que os pensáis muchos. Era más moderado. ¿Podríamos decir que Chimo Bayo era el Íñigo Rejón de la ruta del bacalao? Sí, lo podemos decir. Titular para el directo. El transversal, el que es llegó. Que si no, no sobrevives, ¿eh? Y además los hombres... Bueno, yo digo los hombres porque sois los que tradicionalmente habéis consumido más cocaína. Tenéis unos años delicados ahí a partir de los 40 y algo que te dicen en el pueblo s'ha mort no sé qui. De 40 y algo y no feia res, no hacía nada mal, no sé qué, se cuidaba, amiga, se cuidaba, se metía un pollo cada fin de semana, se le ha parado la patata. Las muertes de a partir de 40 y algo entre hombres que se cuidaban son de la cocaína. Bueno, o del Ranim, que es el sustituto de la cocaína.
moderno. Eso también es es que- malo. ¿Eh? Eso también es malo. Esto también es súper Es malo. que empiezas haciendo running, te envalentonas y luego te No, empiezas no, a dopar. yo creo que va al revés. No O sea, sé, ¿eh? ¿No? Sales Bueno. el sábado y el domingo te quieres ir a correr y dices, pues si no me meto un pollito, no chuto. te metes ¿no? el del sábado por la noche y el del domingo para desayunar. Pues hablando de eso, yo creo en tu libro hay también, para ser 2016, hay una bastante reflexión al respecto de la decadencia y las masculinidades, digámosle, tóxicas, ¿no? Y también un retrato también que se cuela a veces entre los textos del rol también que juegan, ¿no? que juegan las mujeres en esa ruta del bacalao. Me salió un poco por casualidad, porque eran los perfiles que yo conocía y los retraté así sin tener yo entonces discurso. Es decir, los estaba retratando así, pero no sabía por qué, es decir, no había rascado más allá. Era simplemente lo que yo había visto, lo que veía que no me acababa de encajar de este tipo de personajes un poco, sí, de masculinidades un poco de mierda, pero en ese momento no había rascado tanto. De hecho, me hace miedo, bueno, me da miedo enfrentarme ahora a este libro por lo que me pueda encontrar en ese sentido, no a nivel de historia o de estilo y tal, al final todo evoluciona, sino en ese sentido. Me da un poco de palo, pero bueno. Bueno, yo diría, bueno, tampoco soy quien para decir, estoy aquí sacándome la polla como Sergio del Molino, o la polla vaciada, y yo diría que es bastante actual. O sea, no ha pasado, me lo he reído recientemente, ha pasado bastante bien. Pues le doy validez a tu ¿Tú perspectiva. crees? Le doy No sé validez. yo, Bueno, siguiendo, continuando un poco con el tema este de la masculinidad tóxica, como si hubiera alguna masculinidad que no lo fuera. Con la presentación del libro tuviste tu ración de invisibilización, como denunciaste en un viral hilo de Twitter en 2021. En él no solo hablabas del tratamiento machista y misógino de tu autoría por parte de reconocidos cómicos hombres como Vaquero, David Broncano o Dani Mateo, sino que, más importante aún, de las consecuencias personales que acarreaban este tipo de comportamientos, llegando a minusvalorar tu propio trabajo con el síndrome de la impostora hasta arriba e incluso pensando en renegar de tu propia obra. ¿Continúa habiendo demasiado silencio cómplice que blanquea el machismo de los cómicos españoles? ¿Ves algo de esperanza de desterrar al machismo del prime time en el crecimiento de cómicas, podcasts, youtubers, etcétera, como Estirando el Chicle, Inés Hernán o el Puedo Hablar de Perra de Satán y Snorkel? Sí, yo creo que sí, que poco a poco, ¿no? las mujeres humoristas están arañando el espacio de los hombres, o sea, no les está, yo imagino que no les está siendo nada fácil y que están ahí comiendo con trabajo y demás el espacio que ellas pueden, y también de alguna manera determinando otro tipo de discursos. El problema del humor que hacen los hombres muchas veces es que es humor de hombres, o sea, es humor de me saco la chorra y la choco contigo, ¿no? O sea, es una cosa súper que no sé a quién le hace gracia, y que son los códigos con los que hemos crecido todos y muchas veces asociamos a que eso es el humor, y no, eso es lo que les hace gracia a ellos de alguna manera. Y muchísimas cómicas, de hecho en Cataluña ahora hay un panorama también bastante guay, con las Oye Polo, la Ana Polo, la María Rovira, Irene Minovas, la Charlie P, hay un chup bastante interesante. De alguna manera están dando la vuelta a todo ese discurso, están construyendo, desde mi punto de vista, otro humor, y que evidentemente que hay esperanza, pero es también un poco la perspectiva o la postura del feminismo, o sea, nadie les está dejando hueco, o sea, no se trata de cuotas y nadie está diciendo, uy, mira, estas chicas, no vamos a dejarles un espacio, no, se lo están ganando ellas con uñas y dientes peleando, y está muy guay. Sí. Es más a pesar, ¿no? De todo lo contrario. O sea, las cuotas funcionan más al revés, como, eres hombre. Igual sí. Claro, en ese sentido, conocéis la sotana, el resto no. Esto es la sotana, que es un campo de nabos también. Sí, claro, por eso. Bueno, como Radio Monotes, ¿eh? No te creas. Hace poco se montó un lío de... Bueno, eso es como una polémica como muy recurrente, sí, ¿no? También una chica que conozco mucho, con Julia Barceló, que cuestionó que todo el público de la sotana era masculino. Sí, o sea, es que es... Bueno, es un campo entre incels a punto de coger una escopeta, no sabemos muy bien si por la independencia de Cataluña o como los incels estadounidenses,
Y gente que no ruteros, pero por ahí va la cosa. Y precisamente planteaba eso. Y a pesar de que yo lo escucho, no tanto por el fútbol, porque ya hace mucho tiempo que paso del fútbol, más porque utiliza como Enrique Ballester, supongo que también es de Castellón, que utiliza como el fútbol para hablar de... Evidentemente ellos no hablan de feminismo, ni mucho menos. Había una reacción muy recurrente, era oponer como el éxito que habían tenido y la proyección del podcast como lengua de la lengua catalana, ¿no? Versus el no... que eso justificaba que no se les hiciera ninguna crítica. No sé, ¿cómo ves esa operación? Es complicado y además me llevo bien con los que conozco y así, que a lo mejor tengo un poco más de por afinidad con Joel o con Manel Vidal Boix. Hostia, es que es jodido, porque por una parte yo me acuerdo cuando empezaron un poco porque por una amiga en común y demás, que eran 4 mataos que iban ahí a pasar el rato, se les empezó a hacer, o sea, empezaron a ganar como adeptos y tal. Se les junta que son buenos, joder, o sea, es que son muy buenos. Que los sigue un montón de gente como yo, que no son futboleros, que los seguimos por las risas y tal, que lo hacen muy bien. Es que, hostia, es un debate complicado, porque ¿qué dices? Ahora, o sea, ¿qué haces? ¿Ahora pones una tía ahí de pegote? En plan, no. Sois 4 y hay que feminizar, pones ahí a alguien para que figure, a una tía. Si empezamos así, realmente habría que dar espacio a más gente, ¿no? También habría que poner a un negro, a un chino, no sé, o sea, como... Sí, los anuncios de Benetton. Claro, exacto, habría que visualizar la diversidad de la sociedad. Hostia, y al final yo entiendo las críticas a que sea un campo de nabos, tengan un campo de nabos como público y que igualmente, no sé, a lo mejor hay mujeres que no se sienten cómodas en ese espacio, que podría ser cuestionable, pero también es verdad que es que ellos se ríen un montón de sus propios seguidores. Es que les llaman incels y no sé, ellos mismos se refieren a sus seguidores como con estos... Hostia, es complicado este tema. Sí, no... Claro, pero ahí... Esto voy a dar una doble pirueta. Estoy leyendo un libro para que vengan al programa, básicamente, que se llama Leia, Rihanna, Trump. Bueno, el Proyecto Una, que es un colectivo que está ahí dando caña en las redes. Vale. Y la primera parte del libro va un poco de eso, de sí, bajo la broma, ¿no? Lo típico, bajo la broma la verdad asoma, ¿no? Y en realidad, a priori yo pensaría que están ridiculizándolos porque es así, ¿no? Y también es una manera de reírse. Pero también me da la sensación de que muchas veces, y eso en el libro del Proyecto 1 hasta lo cuentan, bajo ese humor se socializa eso. Es decir, se normaliza ese tipo de cuestiones. Entonces ahí... Hostia. Sí, es una tensión jodida que yo creo que es irresoluble, que no va a resolver, pero lo que dices tú, si ahora cambian pues, al Maggi o otro y fuera mujer, o llevan más invitadas, por ejemplo, también es que el campo del que hablan es el fútbol. Es que fue un proyecto que nació entre ellos, es que eran 4 pringados, 4 matados que encima no trabajaban prácticamente de nada de esto y que se juntaban para rajar. Y nació así, es que me da, no porque lo respeto o lo que sea, pero me da como apuro ponerme en eso porque dices, hostia, es que si ahora montase un proyecto con amigas o algo, también tendría que poner porque me lo impongan, no sé, por ejemplo, una negra que estaría de puta madre, pero el hecho de querer buscar cuotas siempre, según cómo, puede ser un poco perverso, no lo sé, Sí, no, o sea, tampoco va a funcionar. A mí me da la sensación de que son el subconsciente de la Cataluña post-independencia. También. Sí, ¿no? Un poquito. De que funciona en catalán y... ¿No? ¿Por eso? No, sino ¿no? Como que están canalizando el trauma post-proceso. Puede ser, ¿no? puede ser. Traumita. Hay bastantes maneras de canalizar el trauma porque es que el trauma entre algunas personas ha sido muy grande. Sí. Ha sido un buen bajón, ¿eh? Ha sido bajón. Más bajón que... Bueno, es que hay gente que no lo ha superado. Yo vivo en la Trini, tengo muy cerca San Andreu y cada jueves se manifiesta ahí una panda de jubilados. Que es que, claro, encima yo creo que ahí hubo un grupúsculo de personas que estaban dejando de trabajar, o sea, que estaban jubilando y que se aferraron al independentismo como nueva, o sea, thing to do, ¿no? O sea, nueva tarea. Y que fue un amparo espiritual y de ocupación de la agenda y tal.
Y Jubilación activa, que se llama. Exacto. Y cada jueves se manifiestan y cantan el Sega 2, y hacen performance, y un día cortaron el Carrer Gran para manifestarse y eran 10, y te da entre como ternurita y decir, bueno, pues yo qué sé, mientras estéis aquí no estáis en las tragaperras, no lo sé. Los yayoflautas Los yayoflautas del independentismo. Bueno, y que siguen cortando la Meridiana a la altura de mi barrio, o sea que desde el 2000... no sé, 17 que metieron a la gente en la cárcel, hay gente cortando la Meridiana que son 2 en plan, o 3, ocupando la Meridiana de un lado a otro para que haga bulto. Creo de San Jordi. Una cosa un poco estrafalaria. Creo de San Jordi para el año que viene. Para los viejos motivados. Por supuesto. Son la gente que mueve el mundo. Hostia, que un día los critiqué en Twitter en plan de, por favor, ya a sus casas, en plan, esto ya da vergüencita. Oye, se me echaron encima, como diciendo, encima que lluiten pel país. Yo digo, pero qué luchas, están aquí con unas caretas de Carla Ponsatí, de Clara Ponsatí, y cantando el Sega 2, pero qué mierda de lucha es esta, tío. Pero a eso, cuidado que yo les dejaría continuar porque, ya ves, Arturo Aliaga se ha cargado medio par a base de ataques coronarios. Así que yo los dejaría porque entre la pandemia y... Método franco eso, o sea, empezar a cargarte gente que puede ocupar tu puesto. Sí, hombre, por supuesto. Así se gana a la interna. Bueno, para ir finalizando ya la entrevista, volvemos otra vez a la ruta, que en Teruel continúa bastante viva. Hay mucho remember por nuestras comarcas y continuas visitas de Paco Pil y compañía en La Vaquilla. Sin embargo, en Valencia no ha sido tan así. Ha sido una especie de memoria maldita que no recordar durante más de una década. Ahora parece que vuelve a revivir desde una cierta óptica elitista e intelectual, con muestras sobre el diseño en la ruta por ser Valencia capital mundial del diseño en 2022, podcasts como Valencia Destroy de Eugenio Viñas o libros como Bacalao, Historia oral de la música de baile en Valencia 1980-1995 de Luis Costa. Tendencia de recuperación de memoria de Valencia que también se traslada a otros campos, como el éxito de la novela Noruega de Rafa Lahuerta, recomendada por el propio Pedro Sánchez en su versión en castellano, o del ensayo La ciudad de la euforia, una hipótesis de la mafia de Rodrigo Terrasa. Poco a poco parece que Valencia y el País Valencià va recuperando la capacidad de narrar su futuro más próximo. ¿Crees que esa desmemoria, ese olvido selectivo de la ruta, sea debido al carácter traumático de su final o más bien a un centralismo cultural que ignora todo aquello que no fuera la movida madrileña, Pedro Almodóvar, Alaska y los Pegamoides? ¿Crees que hay riesgo de que se intelectualice... Mierda, que se me ha apagado la pantalla. De que se intelectualice todo tanto que se desvirtúe el carácter netamente popular y valenciano que tenía la ruta de Destroy? Sí, yo creo que mi teoría va más por la segunda parte de la pregunta, por la segunda opción, de que creo que se reivindicó, que los 80 en España se hegemonizaron bajo la movida madrileña, que no hubo más movida cultural que eso y que ya les convenía porque finalmente era la movida de los pijos, que dieron, bueno, que como que sustentaba, ¿no? Consolidaba o de alguna manera no contrariaba el régimen del 78, por tanto fue muy bien de cara al poder porque hubo más movidas. Yo he hablado de la valenciana, pero también está del rock radical vasco, por ejemplo. Correcto. Y en Andalucía también hubo un movimiento así de rock bastante potente que yo desconozco y no hablo más para no cagarla. No, el otro día tuvimos a Jesús Jurado, un chico andaluz. ¿Os he escuchado? ¿Sí? Pues habrá hablado de eso. Desde que te invitamos, ¿no? ¿Escuchaste no, pero eso? sí, hubo muy... Oye, que se creó mucho hype con mi entrevista y me dio miedo venir, en plan, ¿sí? La semana que viene tenemos yo en plan, mierda, o sea, ¿qué es esto? ¿Dónde me he metido? Me voy a comprar droga. ¿Viste que Caraifo compartía el saco? Esta gente se le importa. A ver si la sotana turolense. Mejor aún. ¿Mejor? Perdón. Bueno. Y, menos incels. Menos incels, exacto. Con más pelo todos. Bueno. Es que son casi todos calvos en la sotana, para los que los tengáis visualizados. Sí. Eso, yo siempre he pensado que ha sido como más esta voluntad de que el movimiento cultural después de una dictadura se quedase en la movida madrileña, que era muy, muy indolora. Y respecto al hecho de que se intelectualice tanto, hostia, es que los intelectuales tienen muchísimo peligro. O sea, cualquier cosa que cae entre sus manos y que tratan de revestirla, de teorizarla, de no sé qué y de no sé cuántos, es que ya esa cosa ya empieza a ser mierda, en plan, o sea...
que está súper guay recordarla, reivindicarla, hacer memoria. De hecho, yo creo que Valencia, o sea, y las localidades limítrofes tendrían que tener algún tipo de espacio, no sé, de alguna manera reivindicar esa movida cultural, pero quizá sin criticar a nadie de lo que está haciendo, evidentemente, porque tampoco... Crítica. Critico. ¿Alguien de Compromís? Alguien de Compromís. No, estos no. Hombre, que escriben en tu periódico, ¿eh? En el periódico donde colaboras, no es tu periódico. No En lo vas a Valencia heredar. Plaza. Pero eso es muy chiringuito del PSOE, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, que no es chiringuito Que del no es PSOE, chiringuito ¿no? del PSOE. A estas alturas, ¿no? Lambanatos everywhere, con otros nombres. Hombre, sí. Hostia, lambanatos son Ya, palabras mayores. es que el lambano es aquí muy duro. lo hemos comentado en muchos programas. Seguramente lo habrás escuchado, ¿no? El lambanato... Eso ha sido mi móvil, no pasa nada, no pasa. Al lambanato no se le puede hacer oposición. O sea, Vox y el PP no saben hacerle oposición al lambanato. No. Es como, ¿qué le decimos? No, es que está por encima de ellos, o sea, está por A la encima derecha de de todos. ellos. Y encima el cabrón gobierna con, 3 partidos más a los que ha invisibilizado en Bueno, cierta algunos manera. Les ha salido bien lo de la coalición. La coalición, o sea, Chunta, o sea, es que es donde está Arturo Aliaga. Bueno, Arturo Aliaga está en guerras intestinas de estas. Sí, bueno, Pero ese señor siempre ha tenido mucha presencia, Arturo Aliaga. Siempre ha venido mucho por Motorland Sí, ahí. lo increíble de todo esto es que es cuatripartito, nadie entró en pánico. ¿Vale? Como viniendo del Y triunfo. Podemos encima. Claro, bueno, es que... ¿Qué me vas a contar? La historia es que lo flipante de esto es que Arturo Aliaga, del PAD, ha conseguido más visibilidad y más presencia con menos votos. Una negociación sin fisuras. Sobre todo por parte... El PAR y Arturo Aliaga son, vamos, Pero porque los son profesionales, o sea, Totalmente. es un partido que nunca ha ganado unas elecciones en ningún sitio con cara y ojos, y en Teruel por lo menos tienen casi todas las comarcas de O sea, ellos. Arturo Aliaga le dice a Chunta y a Podemos, os falta calle, bro. Pero literal. O sea, es como que Arturo Aliaga tiene más calle y más barrio que ninguno de Podemos y de Chunta. Totalmente, son maestros de No, formar gobiernos. Hablando un poco de calle y linkándolo ya para finalizar con el tema de ¿no? que debería haber un lugar de memoria. ¿No crees que ese lugar de memoria es, pues eso, la verbena que tenemos ahí en el Arrabal pinchando esto, o las visitas de Paco Pil? La Peña del Ajo, en o las fiestas de la Peña del Vaquilla. Ajo, por ejemplo. Ahí ¿no? hemos hecho muy tarde algunos, aquí seguro. Yo sí. Sí, demasiado tarde y en condiciones bastante lamentables, la verdad. Pero bueno. Pues igual sí, en mi zona también se lleva el tema Remember. De hecho, yo estoy esperando, pospandemia, mi fiesta Remember para quemarme viva y ya. Esa va a ser mi Pues, salida. La semana que viene, Xavi me trae en Cantavieja, por si ¿Te animas? Ya no hay puente en Barcelona la semana que viene. Tentador, ¿eh? Pues yo creo que esto es un buen cierre, ¿no? Sí, Xavi Creo me que trae. aquí prenderse fuego la semana que viene en Cantavieja es un buen cierre. Sí. Pues con esto cerramos la entrevista. Emma, muchísimas gracias por venir al segundo directo de Radio Monotes. Comenzamos la temporada con un directo y casi la terminaremos con otro directo. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Muchísimo y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. No os vayáis, Monoters, y tú, Emma, tampoco, no vayas muy lejos, porque nos vas a tener que ayudar, que el show Monoter continúa con nuestra sección más valenciana. Les veïnes, fuerte aplauso para Ana Martí. Bienvenida, benvinguda, bien plegada, Ana. Con la música. Dale la música. Rural, va a rular, soc rural, feso viral, rural, com un descal, van de capi, van de tal, claro, Sí, guapi, dime papi, pa' fer pipi han de pagar, per contar y yo y la clica, en el bar de la tía tica, estem delicates en pica, cau de foc en la garita, tu xure per tijerita, ser rural està d'agüita, carajillo, llonganissa, deixa ya de telepisa, en un portal tiran la ¿Ya? Sí, te presentas tú. Dale, Ana. Tírale. Ostras, es Esta que es tu casa. es tu casa. ¿Podem hablar de que paréis el de Ketama? Sí, te falta. Hay que poner ahí, Te no falta un estamos cajón. locos, que ¿no? También te falta nariz. O sea, para qué? Nariz y cocaína. També podem parlar que aneu tots en portàtils i jo vaig en paper? Toma por Como el analógico. No, porque ahí no está. No, perquè ahí no està el meu guió. Hombre, que
que tú sí que has culminado el proceso con independencia, ¿no? En Radio Monoters, porque tienes tu propia sección que pronto será programa, así que... A mí em fa el guió David i llegir-lo, que no... No, jo de moment el guió Tens el teu, me'l clar. faig jo. Tu has participat activament en el teu guió. Jo no. Home, clar, és que si no me'l faig jo no sé de què vaig a parlar. Si n'hi ha algú que no m'entenga, vaig a intentar parlar espaiet. Val? La secció és en valencià, jo sé que estic en territori foraster. I si no... Intentar no dir moltes espardenyades perquè la Montella té el seu ús, saps? O sigui, estic així damunt amb la xunta qualificadora, saps? I jo pitjant així. Fuà. Y si no, que levanten la mano y hacemos traducción Simultánea, claro. Hablamos todos a la vez. També. A veure, com estem fent un directe, jo he volgut agarrar un poc el llibre que has escrit tu i arramblar-lo i fer-lo més extens. Aleshores, crec que estaria molt bé recuperar un poc aquesta ruta del bacalao. Un poc aquesta ruta d'Estroi, si no ho sabeu, està a la carretera del Saler, on freqüentava Barraca, Puzzle, l'Activí, entre altres. Aleshores, com podem fer-ho? Que he ingeniat per traslladar tant de sentiment a aquest joc. En primer lloc, tenim així el logo antic de Barraca. Posa-lo per ahí darrere, Julián, que jo no arribe. Espera. No pasa nada. Esta gente... Por ahí. Déjalo. No fa falta fer-ho. Després, la vestimenta, perquè no ho sabeu, duc una samarreta Fit, Activi, amb Horchata Sound System. Horchata Sound System és un grup valencià que l'únic que va fer és canviar els ullets per l'endoll, per l'enxufe. Després, què més? L'alcohol. Portat-te els tenis. Esteu tots convidadíssims a un xupito. O sigui, hi ha gent que ha vingut per això. Sí. De fet, de veres, que això no és com el de qui té una pistola, qui l'ensenya és un parguela, saps? No, així. Podeu passar a Així s'obre la botella, de fet està oberta, com podeu veure. Què me pot faltar? Drogues? No, ho sent. Jo això li ho dice a Richie Costa, que de fet només ell sap que a València la festa mai s'acaba. Després, què més falta? L'essència, el sentiment, la música. Dóna-li, mestre. Podeu ballar, de fet, Están muy parados. Es la música infinita, el sonido de Valencia. Esto es Barraca Destroy. Baixa. Quin flow a l'època, Quin flow. Molt. Però és brutal, Vinga, va, una recaurada. És brutal perquè el videoclip és una dona fent, però com uns gestos que pareix art marcial, totalment. Uau, que intentiu en casa imitar-la. Jo en pijama, en un moño, en les gates ahí en cara, què fas, Karen? I per quasi en desplome. O sea, no puede seguir el ritme. De totes formes, qui vol un xupito? Vinga, va. Anem servint. Va, venga. Mire. Hostia. ¿Qué tal? Tú eres el yonki. Es que quería recordar lo que me pasó en Alcoy, en San Jorge, debajo del pont del viaducto. ¿Qué te pasó? Gente que imita mal los acentos. Gila. Espera. ¿Qué te pasó en Alcoy? Duras declaraciones. Cosas de estas que pasan. No. Me fastidia que no hayas traído mis tela. Es que tenía en casa mis tenis. Mis tenis, bueno. Pues me pasó una cosa muy graciosa. Voy al Port de Sagún, voy a ser muy breve, Me voy al Port de Sagún y me dice un colega que estábamos grabando allí rap y tal. Tú, que mañana nos vamos a Alcoy. Y digo, ¿y Alcoy para aquí? No hace falta imitar. Para San Jorge. Total, que al final acabamos haciendo berenjenas, calabacines, tal y cual, a lonchas, y eso eran los bocatas, que se quedaron hasta las 6 de la mañana, de una colla, de una masilla que estaban allí rehabilitando, en propias fiestas de San Jordi, y nos pegamos pues eso, desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana, haciendo bocatas de calabacines y tal y cual,
durante toda la gente, para toda la peña, para que luego digan que el veganismo y todo eso no resiste todo el este. Y luego ya me recordó mucho a la vaquilla, por eso os decía, ahora que estamos pre-vaquilla, venga Rosalén o no, debajo del puente de Alcoy, pues con anís tenis hasta las 4 de la tarde que vinieron a recogerme, que no sabíamos por dónde se habían perdido los colegas y eso, sin móvil ni nada, y al final dimos con ellos, pero la botella de tenis cayó entre 3 o 4 personas. O sea que no hace falta vaquillas ni nada en San Jorge bebiendo... Pues claro que sí. Exacte, molt bé, molt bé. Ningú vol més un chupito de... ¿Se anima? Bueno, luego vas Hostia, No vas si a estuviera aquí colar. Arturo Aliaga se tomaría un chupito. Està fresquet, la Jo posat crec a la que nevera. Jo crec que si servim s'animarà algú. Va. Que gratis. Bueno, jo tinc el títol de com es diu això, de control d'aliments, però... Bueno, David, espérate, Bueno, más va. lleno. Bueno, si lo quieres más. Sí, agarra. Toma, David. Bueno. Vale, va. Bueno. Aquí en Salut directo. i força en el canut. Salut. Ni un aplauso ni res, ¿eh? Esta Esta gente... gente está paradica. ¿Nadie Bueno. quiere? ¿De verdad? ¿Nadie se anima? Bueno, luego. Ah, luego. Juan, no. Joder, Juan. Me has decepcionado moltísimo. Això està superroïn, mare de Déu. Hombre, no si lo vendes... Ni la nevera. Así no vas a vender el burro, ¿eh? Mare de Déu. Bueno, va, continuem. Bueno, algo que caracteritzava molt la ruta del bacalao, a banda dels camps d'arròs, són les boquetes tortes. Sabeu el que vull dir, no? Boquetes tortes a la terra de les flors. Ahí. Aquí hay gente del rollo. Muy peligrosa. Del rollo. Per Boca- tant, he engegat un xoc on es relaciona tot este món i algo tan trivial com els travallengües. Els travallengües o, en aragonès, lligallengües. Vale, jo ho dic per si hi ha algú que... No sabía ningú, ¿eh? O ¿El sea, qué? gracias porque... No, Que sí, les que llevas en l'Alcoi cuenta. ha dit que sí en el El cap. Alcoi ho sabia. Ho sabia. Bueno, pues ese ya está. Los demás no tenían ni idea. Bueno, pues, a veure, els travallengües lligallengües és un xoc de paraules que juga amb la dificultat de pronunciar determinats mots o frases en base a la similitud dels sons que contenen, que fa que el parlant els intercanvi creant un efecte còmic. Vamos, que acabes dient algo que no toca. Per tant, el xoc és una competició. Quants sons som? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, és que esteu Perfecte. així. Voleu participar en el xoc? És obligatori. Sí, no jugamos. La pregunta es retórica. Sí que volen. Voleu? Venga, va, que hay premios, que hay per premios. favor. Hay De fet, premios. n'hi ha premi. Els que guanyen, els que diguen el travallengües el millor possible, van a guanyar una bolseta Monoter. Que guai. És gratis. Claro. Bueno, y un chupito de anís tenis també. Para el perdedor o para... Pa tots. Pa tots. Pa tots, ja. Sí, Venga. lo que no caiga en el juego va a caer después. Ahora hacer un rollo... Exacte, qui no caiga ara, pues cauran després. Aleshores, necessita ara 2 persones. Venga, va, animarse. Venga. La Monoter Premium, la Patreon, venga. Los Patreon primero. No. Venga, va, Muy venga, bé, va, va. gràcies per Menos mal que has traído a trencar. Carlos, que si no... I ara una altra persona, vinga, va, perquè, com te diuen? Ahora Carlos, tiene que competir con alguien. Ahora una dona que tenemos que cumplir cuotas. Bueno, de fet, en mi compliu la quota de dona i de persona diversa funcional, perquè jo tinc una discapacitat i ahí ja teniu ja 2 quotes en una. Vamos, insuperable. Estamos insuperando en diversidad la sotana. Ya. Ja, o sea, l'únic que me falta és ser negra, ahí ja no puc. Va, algú que competisca en Carlos. Venga, va, animarse. Va, Rocío. Venga, Rocío, eso. Saca tu espíritu rockero. Ah, ja tenim més Va. convençuda. M'ha pegat mogolló amb això. Con el micrófono. A posar en bé, bonica. A veure, el primer treballengües que teniu que dir és el que està en Rochet. Que jo vos ho dic primer. Vale. És molt fàcil. És el de plou poc, però per a lo poc que plou, plou prou. O sea, lo que és la L i la R, aneu bé. Vale. Va, a tope.
plou poc, però pel que plou, plou. Molt bé, ho vas intentar, molt bé, molt bé. Yo soy incapaz. Me cuesta en castellano y solo hablo castellano e inglés. Esto es para mí. Plou poc, pero para lo poc que plou, plou prou. Está mal. Lo que pasa es que ahora tenéis que puntuar vosotros porque som el xutxat. Ho he dit bé? Xurat, veus? És que jo, xurat. Així jo vaig aprendre al final valencià i tot. Tenim puntuacions de 5 al 10 perquè ningú hagi suspèn, perquè jo vaig en contra de la que hagi suspèn. Vosaltres heu d'aprendre a partir d'ara. D'acord? Aleshores, del 5 al 10 cada un ha de treure un numeret. Per a Carlos i un altre per a Rocío, en aquest cas. D'acord? Primer per a Carlos. Va, jo ja el tinc. Vinga, va. 1, 2, 3. Quins números tenim? Quins números tenim? 6. Algú és de ciències per a que sume això? 12 i 7, 19 i 9, 28. 28 per a Carlos. I ara per a Rocío. Un altre. O el mateix, no sé. Va, 1, 2, 3. 7, 9, 9, 6. 18 y 6, 24 y 7, 31. 30, vale, ¿sabes? La guanyadora és Rocío. Enhorabona. Ai, moltes gràcies. Bravo. Ha guanyat una bolseta de tela Monoter. Està deconstruït i accepta superbé la derrota. Sí. Ah, bueno, pues Porque si es rosa o algo que... No, son diferentes. No, n'hi ha dos models, perquè estos varen fer models per a tot el món. Ah, vale, muy bien. Entonces, pots escollir. Pues eso ya no te podemos ayudar. Pues déjame que me vaya a un rincón y lo decido. Hombre, no me voy a ir todavía. No te preocupes. Carlos, no has perdut res, has guanyat un chupito, vols? Hombre, verdad, venga, va, dale. Por eso habías venido, en realidad. O sea, ha sido un win-win. Això no vol dir que el que pega guanya sempre un xupito, A Rocío li el passe perquè va cantar després. Aleshores... Ah, pues tin. Pues chupito para ti también, hombre. Tarde, ya lo hemos echado. Está bueno y fresquito. Està molt bo, Bueno, Això va de categoria. Duras declaraciones. M'ha pegat, Salud. Molt bé. Molt bé. No, quédatelo, per si n'hi ha 30 gots, és que s'hi van a sobrar. Al final. Vale, 2 persones més. Venga, va. ¿Esto va por equipos o va todo el rato por parejas? El Ayepuz, va. La llevo, venga, va. Ah, és que jo El sé líder. que tu l'anís te quidra. Mira, Home. Venga. de fet, si esteu en silenci sents Alepús. Ale. Bueno, Ayepús. Vale, un altre que competisca en el senyor d'Ayepús. 12 jutges mengen jutge en un jutjat. Oye. Crec que és el següent. Ojo, Al el siguiente. rival. Va, un altre, per Venga, favor. va, por favor. ¡Los de la puerta! És que estan fumant, què fan fumant? Droga. No. El d'Alcoi? Va. El alcohol, què és cada alcohol? ¿Cómo que no? Però per què no? Ix, va. Vale. I Venga. el de la barra? Venga. Ah, pues mire. Sí, va. ¿Te ha tocado? Anima't un poquet. Venga, que si pierdes, si pierdes, lo vas a conseguir rebajar la cerveza. Le echas un poco. Vale, venga, va. Trabalenguas. Un trabalenguas. Tráeme. Porta'm al públic. Alberto, venga. Alberto. No. Bueno, mientras viene Alberto, igual hacemos la competición ya entre nosotros. ¿Mientras rellenamos o qué? Venga. Si Venga, venís- va. No, digo, rellenamos de hablar. Rellenamos. Abre Sí, uno. si venís a Ayepuz, tendréis que probar la bebida Bueno, nacional. ¿cómo va la el- bebida nacional de Ayepuz. ¿Cuál es la bebida nacional? Cuando vayáis. No, hombre, pero esto sí pierdo. Esto sí pierdo.
Estàs dient? Si guanyes també, eh? Ja. Ara el tens també si guanyes. O sea, que dic. Alberto no entra, Si pues Alberto va no a competir entra, entre nosotros. Que competisca en ell algú de vosaltres. Jo mateix, vinga, va, que tengo el micro. Vale, pues ja està. Alberto, has perdut la teva oportunitat a la següent. Paso el El tren. següent treballengua és el que està baix, que és en aragonès. Un coixo. Maravilla. Un coixo baixava per eixa baixada con un faixo de buixos i una ixada. Este home és d'ací, que te diga també. Vale, va, terolers contra terolers. Anem allà. No, és de veres també. A veure. Un coixo baixava per eixa baixada con un faixo de buixos i una ixada. Hòstia, ojo, així n'hi ha nivell. A veure, anem a puntuar. No va a puntuar, jo. Tu no vas a puntuar. Claro, i tu no pots. Tu no com vas a Bueno, puntuar. yo voy bebiendo ya, ¿eh? Salud. Se está fent un cop d'estat en Venezuela. Ignacio es el señor este de Ayepús. Alcalde de Ayepús. Alcalde de Ayepús. Jodo. Ah, ya me parecía. No saca un 10 en mi vida. Un 9. 26 ara per a David. Ai, 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 ai. Pelota. 23. Pues Ha has vuelto ganado. mudo. Pues has Ha ganado, guanyat. has ganado. Yo tengo que tragar ya. Buena Enhorabona, competición. alcalde d'Ayepús, per guanyar el primer campionat de Lligallengües de Radio Monetes. Perla, que tens una bolseta. Si no La que vols huigues, Isa, la que pots huigues, ya no queda. Isa? Molt bé. Pues nada. David, chupito. Venga, va, pues chupa ya, Hostia, hoy ahora. David, vas a dormir Ahora muy nos caliente. subimos ahí arriba que sueltan unas vacas y, y ya verás que ahora ya no. Bueno. Ai, que pena. A veure, va. Medio. Altres, va, dos persones més. Vinga, Qui va. s'apunta? Oh, ¿dónde está Alberto? ¡Alberto! Vale. El alcoyá este que se va a fotre en la botella. Y Venga, esto así. me animo yo si queréis. Va. ¿Tú también? Ah, tú, pero no Vale, va pero a competir. Es que aquí la gente nos anima, más osos. Ah, pues Los alguien que se monoters más anime. osos de la historia de los directos de monoters. Venga, Víctor Vale. sale. Venga, Víctor va. contra Juliana. Ah, bueno, a ver si se anima Fight. alguien más. Pues esa no, y si no, pues ya te ha tocado. Vale. Vale. Ese es- este se anima. Señor. ¿Vostè qui és? Ah, venga, voy yo. Pues quan tisques de pixar, queda't així. Esta volta és uno en valencià. Hostia, este es el malo. Espera, pero vamos a cantárselo. Vamos a cantárselo. La Porque- el de arriba, el rojo. Claro. Espera. Atento. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat. Hòstia, pues no, Però pobre creia que havia agarrat la versió curteta, però no. Però i sèrie estava graciosa en casa. Més llarga encara. Total. Alberto, ¿eres Alberto? Víctor, a tope. Ya cambio repitano, voy a poder estar un Que poco... Te lo repito, no pasa Víctor, nada. sin miedo al éxito. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el jutjat es despengés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat. Eso es valenciano, dices. Sí. Esto mola con la gente capicha. Pero Mira, Víctor, tu a pizza, tu fes la X en totes les paraules. sí, tot. I ja guanyes. Ets, o sea, Tu una X, a tope. O sea, setze, jutjats, dets, jutjat, venguet, fetet, deu, fitjat. Si el jutjat es despenguet, es venjaries el setzets, fetguets, del, setguets, jutguets, eslap, jutets. Jo què sé. Mira, Bastante bien. molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. A pichar no resta, ¿no? No. Vale. Y tú una pizza. A veure. Yo a picho cuando Home, per a la Junta, els que pitxem som uns terroristes. Sí o què? Ah, clar. Pero es que en Radio, Clar, perquè, en Radio no està Monotes, bé. en Radio Monotes somos terroristas. ¿No has visto la estética eterra? Ja, Tengo el comando algo Mogabar. Me falta. Trae un pasamontañas blanco. que vols fer així, l'escena de la ETA, ara mateixa.
Vinga, va. 16 jutges i un jutjat mengen fetge en un penjat. Si el jutjat es despenjés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que l'han jutjat. Bueno. Però, a veure, cal dir que tu tens avantatge, perquè tu vius a València. O, bueno, i a Barcelona. Jo visc a Barcelona i per això he après català. Perquè, que vols dir? No que vull visquet no, a no vull dir. València no has pres res? Escolta, jo portava com, no ho sé, 10 anys a València i no vaig aprendre valencià. Però perquè no I volies. ha sigut 6 mesos a Barcelona i he après moltíssim més. Perquè viu en barri de pijos, Pues ja està. Así es. Però el company de pis va viure a una casa ocupa. És un hippie de puta madre. Sí. És un pijo. Els hippies, a la fi, són gent de bé. Que no és un pijo, el Marc. El Tot Marc el és de món ho puta sap. mare. Mira, jo, com sóc la líder d'esta secció, vaig a donar-li guanyador a Víctor per l'esforç que ha fet. Bueno, va, venga. Vas a recoger tu premio, Para recoger el premio. ¿Y Pues más un chupito? chupito también. Pues un chupito Ah, también, vale. hombre. ¿Por qué no? Jo estic un poc suant. No sé si és per el foco, però... Vols antiàcids? Que jo els tinc aquí per la cervesa. Se regalís. Què dius ahí? Què és això? El Gaviscon. ¿El Gaviscon? ¿Qué es eso? Gaviscon. Te viene el pretón. Los antiácidos. La edad. Vale. Los había dejado, ¿eh? Es como el tabaco. ¿Has pillado la bolsa? Bueno, has guanyat, tio. Mira, pots agarrar la contrària a Rocío i així se l'anem tornant. Vale, aleshores, nos queda un últim guanyador. O sea, una última persona. Venga, va, Qui la vol Monoter guanyar Premium, esta venga. esta magnífica... No puedes ponerte en primera fila y no salir. Tote bag. Hombre, bien, por fin. Fuerte aplauso, Monoter. Molt bé. Molt bé, trencant el cupo. Així Venga, m'agrada. ahora de la segunda No, fila, esta. el noi o la noia de darrere. Toca ara aragonès. Tenim dos aragonesos. Claro. Els més llargs. Venga, sí, sí. No, que escollisquen uno. Pues Mira, uno de los dos el que queráis. exacte. Els dos són aragonesos. Escolliu el que més vos doni més fàstic. O podeu fer cada una... Uno cada una. Val. Com te diuen? Vanessa. Vanessa, endavant. Gelet menja dintells, ta distar, ta verbrenta i ta sopar. Tantes dentilles menja que la tripa le fa mal. Molt bé. Ni tan mal. Molt bé, molt bé. Ja l'acompanya. Com es diu? Noelia. Noelia, avant. Gelet menja dentilles, ta disnar, ta vernar i ta sopar. Tantes dentilles menja que la tripa le fa mal. Molt bé. Hòstia, ha estat ahí. Molt bé, molt bé. Bueno, passem a puntuar. Ui, espera, on està el numeret? Així. Allà va, 1, 2, 3. A veure, 8, 9. 33 per a Vanessa. I ara, Noelia. Bueno, espera que la volta ja. ¿Ya? Venga, va, Noelia. 14, 23, 31. Vanessa, guanyadora de la Tote Bag. Chupitos també, podeu agarrar... ¿No vas, Chupito? Bueno, la que ha perdido sí, o sea. Va, Noelia, mira si fue un chupito. Va. Venga, solo medio. Un poquet. Mira, si vols te'l rebaixen aigua. Eso. No, bueno, pues nada, pues no. Pues pa tu. Ahí. Després un Almax i a dormir. Bueno, la Viscona. Bueno, pues no està tan mal, la xicoteta competició. Està perfecte, tu has currat un munt. Està divertida, no ha estat mal.
Pues ya está. Estaria. O Ja estaria. Jo Ja està. crec que és És la que- secció més curta que he fet Claro, en yo la vida. estoy acostumbrado a que tu sección dure 1 hora y media. Claro, saps què passa? Jo estic acostumbrada a estar en ma casa, perquè tinc a les gates per ahí damunt, venen, roronets, toquen alguna tecla, David es comença a fer-me palmes com si fos lo comia, perquè pues igual Sí. que ara que apareixia en l'avió, diguent-li al xic del tècnic, pues igual. Pues a mi ara se m'ha fet supercurtet. Bueno, jo crec que ha estat una bona tornada a la ruta. Al final sí que s'ha vist alguna boqueta torta, no sé si ha sigut per l'anís, el lligallengües, o ja veniu així de casa, no se sap. El tema és que no ha estat mal, jo crec que ha estat bé. Jo, per la meva banda, dono per finalitzada esta microsecció que he fet avui. Home, a veure, microsecció, quasi 3/4 d'hora. La meua? Sí. Mentida. Es que estoy acostumbrada a que dure el doble. Clar, jo arribo a Bueno, casa bueno. i estic allí, vinga a xerrar, perquè com veig a Julián per una pantalleta només, com si no estaguera a la fi. Bueno, el tema és que dono per finalitzada la secció Ruta Destroy i ara es veiem després un tant de crema a la nit. Posa-li música. Bueno. S'aplaudit, que som així. Pobles y festa, descontrol, ruina, mandanga en el tanga, burumba y antarima. Catacubata, bacalata, primera fila, resaca playa, pem, aspirina, adrenalina, dila, canela en rima, albaes, procesón, serotonina. Pues ahora sí que sí, de verdad de la buena, cerramos el programa. Muchísimas gracias, Ana, David, Emma, Rocío, que viene ahora con su música. Gracias infinitas al CSA Aisena por acogernos a todas, todos y todes vosotros, sin los que todo esto sería sencillamente imposible. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Podeu passar-vos a per un xupito. De veres, Que sou valenciana, que jo sempre estic amb la festa damunt com Richie Costa, però sense drogues. 5 minutos para preparar el escenario para Rocío y volvemos. Anima a soltar la mandanga. Chochelano al rey, papi. Y digo ahí China. Winnie a torra, papi, la matina es pa' mí. Hammers ocasión, racón, revolcón, carretera, Varna, rotondes de tensión. Tuning, competición, jarrectes de polígons y spoiler y alerons al aire. Semáforos en hambre, glitch per estrenar, estrenan feche. Make-up, funda, whisky, fanta y de banda a banda. Rulen y Merkel, una nova tanda y benefici hasla.